Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, A Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo a una de mis personas favoritas en la vida. Ah, Annelisa Samayoa, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Qué bueno tenerla aquí. Ya me chivé. Ah, ya poniendo el mood raro del principio. Ajá, Así. incomodándola desde el principio, casual. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Ahí que anda de vacaciones. Sí, ¿Qué se siente? raro, extraño Sí. tener tiempo libre. Pero bueno, no son tantos, son un par de días y ya primer día hábil de enero regreso a la ¿Y oficina. usted no es de esas personas que se siente culpable al tener tiempo libre? Un poco. Es feo, Qué ¿verdad? feo, ¿verdad? Es muy feo porque uno Sí. como que cae en esa trampa de pensar que uno tiene siempre que ser productiva y la productividad tiene distintas formas, ¿verdad? Claro. Yo creo que también una puede ser productiva leyendo un libro, viendo un documental, una película, no sé, pero sí, digamos que me cuesta descansar. A veces sí me siento mal descansando. Sí, últimamente he tenido esta conversación con una amiga que siempre así le pregunto así como que, ay, ¿qué tal? ¿Y qué hace? Que no sé qué. Y me cuenta así como 500 cosas que hace el día. Y así como que, pero... Y descansa. Porque yo soy igual. O sea, yo soy un gran adicto a estar ocupado. Y me trae problemas en todas las facetas de mi vida. Igual a mí. Igual a mí, siempre. ¿Y cómo hace usted para balancear eso un poco? Me cuesta mucho. Sí, de hecho también ha sido un problema para mí, ¿verdad? Sobre Sí. todo a veces parejas. Seguro. En plan, yo no quiero estar con alguien que siempre esté tan ocupada como tú. Entonces sí, lo he trabajado en terapia incluso, ¿verdad? Ah, sí. Para ver también qué estoy evadiendo. ¿Y qué le han dicho la estando terapeuta? tan ocupada. Pues sí, lo que evado son emociones, básicamente, porque cuando uno está ocupada, pues no piensa, siente menos. Sí. Entonces, sí, pero también para eso estoy yendo a terapia, para no tener que evadir, ¿verdad? Claro. Pero sí, sí, me ha costado. También a mí me gusta estar ocupada, no es tanto... estoy acostumbrada a estar ocupada, pero también disfruto descansar. Sí. Ha sido en los últimos años que he desarrollado como este sentimiento de culpa. Sí, va. Cuando no estoy haciendo algo productivo. Es que es complicado como... O sea, realmente balancear... esa productividad, más si es algo que le gusta, porque a usted le encanta lo que hace. Ajá, Entonces, es que ese es el problema. Ajá. No me pesa. Entonces uno como se cicla en esas cosas que le gustan y es así como no siente que es trabajo y a la larga ya ve su día y solo hizo eso. Ajá. O cosas orientadas, ¿sabes? Y el problema de repente es que yo me doy cuenta cuando estoy agotada. Y me levanto el sábado y digo, ¿por qué estoy tan cansada? No quiero ni levantarme a comer de lo cansada que estoy. Y es porque pasé toda la semana llevándome al límite, estando ocupada en 1000 cosas. ¿Verdad? Sí, pues, y no le pasa también de que hace tantas cosas que después cuando le preguntan qué ha hecho no sabe ni qué decir. Ajá, ajá, sí, como ajá. que usted siente que sí hizo un chingo de cosas en un día y después así como que hizo y uno así como que puta hizo como 3 cosas. Y nada interesante, porque cuando uno lo cuenta es como, no, debiste haber estado ahí, no es nada chileno. Sí, me pasa muy seguido. Pero cuénteme qué hace usted. O sea, ¿a qué se dedica? Bueno, no parezco, pero soy abogada. Oh, wow. ¿Qué parece un abogado? Dígame usted. No sé, pero está esta como idea tradicional del abogado, la abogada con su traje y más formal, yo qué sé. Mi hermana es tipo usted, entonces para mí ese es el arquetipo Bueno, de es abogado. que es lo bueno. Usted tiene una idea de abogada más parecida a lo que soy yo. Cabal. Qué abogada tan cool, su hermana. Saludos ahí. Saludos a la hermana. Evelyn, ¿verdad? Sí, Evelyn. Hola, Evelyn. Pues nada, soy abogada. Trabajo en derechos humanos. Desde hace 10 años. Mi primer trabajo. 10 años. Sí, de la vida. Fue en un bufete que llevaba casos de violaciones a derechos humanos, sobre todo durante el conflicto armado interno. Entonces, pues entré como... Bonito tema. Muy lindo. A mí me encanta. La justicia transicional es de mis pasiones. Me encanta. Siento que esta noción de verdad, de justicia que lleva consigo la justicia transicional es una cosa hermosa y necesaria, sobre todo en países como Guatemala, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Entonces entré como pasante a ese bufete y les gustó mi trabajo, entonces me quedé trabajando con ellos. Qué cool.
durante 3 años y luego ahí he seguido trabajando en derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario. Ese es mi mero rollo. ¿Y cómo llegó a la como realización de que le gustaba eso? ¿O en la pasantía se dio cuenta? No. ¿Cuáles eran sus ideales al inicio de la carrera, digamos? Bueno, yo soy hija de abogados. Ah, ya. Mi papá era abogado, fue juez, mi mamá es abogada y pues digamos que mi papá fue mi inspiración para ser abogada. Uh-huh. Yo le iba a ver a sus audiencias cuando él era juez y yo como que crecí con esta idea de la justicia y de lo justo, ¿verdad? Uh-huh. Y crecí también con una idea muy idealizada de la profesión del derecho. Claro. Entonces yo dije, wow, esta es una profesión con la que yo puedo cambiar algo, yo puedo incidir en hacer mi entorno algo mejor. Y entré a la U y no, ¿verdad? O sea... ¿Tan así desde la U se dio cuenta que no? Sí, como a la mitad de la carrera. A mí la carrera teóricamente me encantó. O sea, me encantó. Para mí el derecho es una cosa hermosa. No me costó. Es algo que a mí se me dio muy fácil. Uh-huh. Y la disfruté mucho. Mi crisis llegó cuando me tocó hacer prácticas. De cuando veo como la realidad. Así es. Cuando ya uno cierra su cuadernito, cierra el libro, cierra el código y le tiene que ir a rogar a un comisario de un juzgado para que haga su trabajo. Sí, pues. Entonces empecé con esta crisis de esto no es lo que yo quiero hacer, pues yo no quiero pasar el resto de mis días yéndome a meter a tribunales, pasar ahí 3 horas rogándole a un sistema de justicia altamente burocrático, corrupto, claro. Donde si no tengo cuello o no le hablo bonito al notificador o no le llevo una su agüita o su Tortrix, no me notifica mi proceso. Wow. Entonces, sí, como que la pasé muy mal porque además era la mitad de la carrera ya. Sí, pues. Y una carrera que además yo hasta ese momento había disfrutado mucho estudiar. ¿Y si no, qué otra opción había? ¿O no había? Bueno, a mí siempre como que me he orientado hacia lo social y mi otra opción era ciencias políticas, pero yo soy una persona súper rígida, entonces digamos que por mi cabeza tampoco pasó a abandonar la carrera y estudiar otra cosa como opción sí, pues. En ese momento, que ahora yo digo, mano, qué burra, pues podías haberlo hecho. Pero bueno, no lo hice. Decisiones. Ajá. Y bueno, también entonces empecé a recibir estas clases de notariado. Yo decía, ay, ¿qué es esto? Yo no quiero hacer contratos, yo no me quiero ir a encerrar en una oficina. Uh-huh. Simplemente no lo quería hacer. Y en eso recibí mi primer curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y dije, sí. Wow, qué lindo. De aquí soy, dijo. De aquí soy, esto es. Entonces, en mi universidad, bueno, en varias universidades ya, hay unas competencias de simulación de casos, uh-huh. de debates en materia de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos uh-huh. Humanos. Y en ese tiempo, cuando uno se metía a esos concursos, si uno sacaba cierto punteo, le quitaban casos de la práctica. Y yo que odiaba estar procurando mis casos, dije, ok, voy a debatir todo. Acá me meto. Y me metí a la de Derecho Internacional de los Derechos Humanos uh-huh. y me enamoré. O sea, me encantó. Es que yo no le puedo explicar, yo no podía dejar de leer, sí, yo pues, no podía... Como que encontró propósito de toda la teoría en la práctica. Así es. Me entró como un hambre por hacer eso. Y pues tuve suerte, porque sé que lo que yo he tenido es mucha suerte, uh-huh. De poderme dedicar a eso. O sea, cuando me di cuenta a mis 23 años... Yo estaba trabajando en este bufete, siendo parte de un equipo que litigó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Madre. Lo que yo estaba haciendo en juego académico lo terminé haciendo en la vida real. Y en eso de los derechos humanos y todo lo que usted hace, o sea, ¿cómo se plantean metas como a largo plazo para ir resolviendo los problemas? O sea, porque los problemas son infinitos, entonces, ¿cómo hacen para determinar, o sea, este mes vamos a atacar esto, o estos 6 meses, o este año? ¿Y cómo es eso de andar designando qué cosas ir resolviendo o qué cosas ir trabajando? Pues es complicado, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Y depende de en donde uno trabaje, porque, por ejemplo, en un bufete donde uh-huh. se litigan casos, pues la prioridad son los casos de los clientes. ¿Más reactivo? Es más, así es. Okay. Es más reactivo y digamos que
El bufete donde yo trabajé es un bufete en donde se trabaja pro bono por los clientes quienes llevan sus casos de graves violaciones a derechos humanos. Okay. Y el abogado con el que yo trabajé, que es una persona que yo admiro muchísimo, tiene un compromiso tal con las víctimas que nunca lo vi yo hasta todo el tiempo que yo trabajé ahí, negarse a recibir un caso. Entonces, por ejemplo, en ese ámbito es un poco más complicado poder elegir, digamos. Uh-huh. Pero luego también tuve la experiencia en la Procuraduría de Derechos Humanos, trabajé ahí, y ahí es apagar fuegos, básicamente. Muchas veces, pues sí, los temas de derechos humanos tienen que ver mucho con la coyuntura. Claro. Y bueno, aquí en Guatemala, todos los días hay violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? En la salud, en la educación, en la alimentación, o sea, hay todas las violaciones a derechos humanos que usted se puede imaginar, casi todas están ocurriendo mientras usted y yo estamos hablando aquí en Guatemala, ¿verdad? Ah. Entonces, ahí también es un poco complicado poder decidir, uh-huh, porque es hay eso. Mucho. Hay mucho y es reaccionar, uh-huh, es muy, muy reactivo. Pero luego, yo ahorita estoy trabajando en una organización no gubernamental, internacional, que digamos que sí tiene esta ventaja de poder enfocarse en problemas determinados, ¿verdad? Uh-huh. Porque trabajamos con proyectos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto que está finalizando este mes sobre trata de personas. Entonces llevamos los últimos 3 años trabajando en trata de personas en Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, digamos que dependiendo de donde uno esté, tiene como mayor margen de maniobra y sobre todo de selección de sí, pues, en qué trabajar, ¿verdad? Y cómo hacerlo. Sí, porque una ONG parte de una idea de lo que quiere combatir. O sea, está como más enfocado en un solo tema. Sí, ¿no? De hecho nosotros ya es muy institucional. Con su camisa. Para que lo tomen en cuenta, me puse la camisa. En la organización donde trabajo es una organización de abogados. Okay. Y nuestro trabajo es facilitar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con víctimas para que puedan tener acceso a representación jurídica. Esto se traduce en procesos judiciales en donde logren sentencias y reparaciones por violaciones a sus derechos, ¿verdad? Entonces sí, digamos que es muy específico y ahí tomamos áreas que nos interesan en nuestros países de intervención, sobre todo con los anteojos de grupos en especial situación de vulnerabilidad como víctimas de trata de personas, uh-huh, mujeres víctimas de violencia sexual, niñas víctimas de violencia, ese tipo de cosas. ¿Y usted por qué cree que siempre, usted decía que Guatemala siempre está en conflictos? Primera persona que trata de usted en este podcast. Pero... Eso pensé, ¿sabe? Sí. Que cuando venía dije, a Alan todo el mundo lo trata de tú en su podcast, pero nosotros nos tratamos de usted, va a ser rarísimo. Tanto respeto. Sí, qué alegre. Pero sí, o sea, ese clima político que siempre está polarizado, siempre está como en constante pelea, ¿es provocado o es natural de nuestra... como guatemaltecos, que siempre tenemos que estar en conflicto? O sea, porque la humanidad es así en general, ¿va? O sea, siempre van a haber intereses y gente que tiene agendas, pero ¿por qué sucede tanto aquí? O sea, nos vamos a poner densos. No, obvio. Pues yo no hablaría de si es provocado o no. ¿O cuál es su interpretación de qué es la raíz de todo? O sea... Bueno, es que Guatemala está construido, o sea, la construcción del Estado-nación moderno guatemalteco está construido sobre bases altamente desiguales. Uh-huh. Y yo creo que esa desigualdad es una de las principales razones por las que hay tantos, yo no diría conflictos, pero hay tantas situaciones aquí en Guatemala que traen consigo la violación a los derechos de muchísimas personas de muchísimas formas, ¿verdad? Aunque... Y muchas veces hasta sin querer, digamos. O sea, usted nace con un set de privilegios y usted solo se va con ese set de privilegios y no se cuestiona, como que eso. Sí, el asunto también es eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestros privilegios? O sea, uh-huh, ¿cómo tomamos conciencia de ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que poner sus privilegios al servicio de uh-huh, la otra persona o no, pero yo creo que ya con el mero ejercicio de estar conscientes que somos personas privilegiadas ya hacemos una gran diferencia. Pero yo sí creo que todas esta situación, la pobreza,
los conflictos agrarios, todo está muy, muy relacionado con esta construcción del Estado-Nación moderno basado en la desigualdad profunda, la discriminación también, la exclusión de muchas personas, o sea, personas que tienen mucho a costa de personas que tienen muy poco. Claro. Y eso pues siempre va a crear tensiones, ¿verdad? Es imposible pensar en la inexistencia de tensiones cuando hay personas que tienen nada. Sí, es complicado. Sí, porque el otro día estaba viendo, no me acuerdo quién era que estaba hablando de eso, acerca de que celebraba que Elon Musk iba a pagar sus impuestos, una cosa así. Y el chavo dijo algo así como que, o sea, es lo mínimo que tenés que hacer, ¿va? Porque te estás beneficiando de todas las estructuras, de todos los impuestos que todos pagamos, ¿va? Y tampoco se trata de que los ricos donen el 50% de sus ganancias, porque no es así, pero con que paguen lo mínimo que le corresponde de impuestos. Ajá. Así como usted, así como yo, que pagamos nuestros impuestos, lo que nos toca. Ya hace una diferencia importante. ¿Y usted ve esa película que están hablando ahorita todos, la de Don't Look Up? No la he visto porque como... Es un lindo ejercicio. El asunto de la productividad, pasé el fin de semana viendo un paper de una mi amiga que me lo mandó para verlo, pero bueno. La tengo en mi lista, ya la puse en mi lista porque me la han recomendado bastante, dicen que está interesante. Está bastante densa, la verdad. O sea, es bien satírica y chistosa y como que sí se pasan de vergas muchas veces, pero sí se siente como bien real, o sea, sí. Como que siempre estamos viendo cosas que no importan por sobre cosas que realmente sí importan, ¿no? Entonces estamos más pendientes así como de Rauw Alejandro y Kim Kardashian y cosas así que nos distraen más. Sí. Y también estaba viendo acerca de ¿cómo se llama? De eso de la realidad virtual. ¿Nunca no viste eso? ¿No? Del metaverso. ¿No? ¿Qué? Es que ahorita lo que pasó fue que Facebook, con Zuckerberg a la cabeza, o sea, presentó como que el metaverso. Entonces todo el conglomerado de marcas que él tiene, Facebook, Instagram, no sé qué más tiene, son parte de un universo que eventualmente va a ser un universo de realidad virtual. Ok. Ajá. Entonces usted va a empezar a construir en ese universo, ¿va? O sea, por eso está el Bitcoin, están los NFTs. Entonces toda esta transición de la realidad al metaverso. Ajá. Metaverso es. Ajá. ¿Lo dije bien? Sí. Okay. Entonces es una realidad y cabal estaba viendo yo Rogan ayer, de hecho, estaba hablando con su BFF, con el que empezó el podcast, porque acaban de cumplir 12 años, y estaba hablando él acerca de cómo él ya ha construido como comunidades adentro de ese metaverso, así, porque prácticamente ya está existiendo. Comunidades virtuales, digamos. Ajá, ya está existiendo con esta cultura gamer y con todo, o sea, con Fortnite y con todo eso. O sea, toda la gente ya se comunica a través de eso y juegan juntos, y es así como que ya usted tiene su avatar y la otra persona no tiene un avatar. Entonces, bueno, ¿cómo ve todo ese cambio y esa transición? Un pequeño paréntesis de lo que veníamos. ¿Cómo lo veo? No sé, más que una opinión me surgen dudas. Porque entonces, ¿qué va a pasar con la interacción humana? Real. Bueno, no sé si real será la expresión más adecuada, pero así, ¿verdad? Frente a frente. Sobre todo ante los contextos que nos ha puesto la pandemia. De tanto aislamiento, de tanta lejanía, ¿verdad? Esto es un síntoma de eso, ¿no? O sea, totalmente. Y creo yo que también, qué feo decirlo, pues, pero para algunas personas, y yo incluida, es mucho más cómoda esa distancia, ese tipo de relacionamiento. ¿A usted le gusta más así? Yo soy una persona que le gusta mucho estar sola. Ajá, disfruto estando sola. Entonces, qué chilero poder hablar con alguien, pero no tener que tenerlo necesariamente a la par, ¿verdad? Pero incluso yo, que siempre he creído que soy una persona que disfruta estar sola y que disfruta esa distancia, durante el confinamiento duro el año pasado, sí dije yo, a la gran, de repente sí me hace falta ver a alguien, pues. Sí, le hizo falta. Sí, me hacen falta mis amigos, o sea, darles un abrazo, cosas así que uno dice, bueno. Entonces, que antes escogía no hacer, pero no estaba limitada. Exactamente, pues yo podía como cancelar el plan, digamos. Pero sí, hubo una situación en la que me forzó a
aislada, ¿verdad? Entonces ahí sí dije, no sé si lo disfruto tanto, ¿verdad? Tal vez lo que disfruto es poder yo decidir cuándo no hacerlo. Ya me desvié mucho del tema, perdón. No importa. Pero sí, tal vez más que una opinión, me surgen dudas, ¿verdad? De cómo esto va a afectar la forma en la que funcionamos como comunidad, en comunidad, porque entonces estas van a ser comunidades abstraídas de la comunidad real, no sé si tiene sentido. Sí. Y además me imagino yo que van a ser comunidades creadas más con mayor afinidad. O sea, gente que tiene intereses más afines. No sé si van a ser... Qué raro todo lo que estoy pensando, pero no sé si van a ser como más orgánicas o más artificiales. ¿Qué será lo artificial? Las comunidades que estamos creando ahorita frente a frente, porque es lo que tenemos y no tenemos opción a buscar afuera alguien más afín, no sé. Yo siento que ahorita estamos como en un proceso de que las redes sociales y todo lo tecnológico están marcando como la tendencia de nuestro comportamiento y ya no es nosotros estamos marcando esa tendencia. Raras veces pasa que nosotros marcamos esa tendencia, pero es más fácil como segmentarnos y como que ya tenernos a todos en cajitas diferentes, sabiendo lo que hacemos y lo que vamos a hacer, ¿no? Es como que bastante proyectivo. Entonces usted empieza a crear sus comunidades en base a sus gustos, con base a la música que le gusta, a la ropa. Y entonces usted viene y conoce 50 personas más que les gusta Foo Fighters, ¿no? Ajá. Sí, por eso es que en Twitter uno sigue a las personas que piensan igual que una y se dan like entre todos y sí, mano, qué chilero. Y es difícil porque cae en cámaras de eco. Totalmente. Ajá, ¿y usted cómo hace como para balancear eso? O sea, ¿o sí se siente como muy sesgada? Pues yo intento intento también tener... es que siento que se va a ir feo, pero todo tipo de amigos y amigas con visiones distintas a la mía. Creo yo que eso es súper importante. Mantenerse una abierta al debate, a la conversación. Sobre todo a la conversación, porque no todo tiene por qué ser una discusión. Exacto. No todo tiene por qué ser imponer lo que yo estoy diciendo, como yo veo las cosas, ¿verdad? Pero sí es difícil, o sea, sí es súper complicado, sobre todo porque hay muchas cosas que tendemos a tomarnos las personales. Obviamente. Y yo tengo la razón. Entonces, si tú no pensás igual que yo, estás mal, sos un idiota. Es que usted antes era más incendiaria, ¿no? O sea, mucho. En Twitter era así como que madre, o sea, abro hilo. Pero me cayeron los net centers. Entonces, digamos que ya no disfruté tanto el acoso del net center. Sí, duro, sí, lo sentí súper feo. No me gustó para nada. Y sí, era consecuencia de eso, que yo era una persona súper incendiaria y outspoken y decía todo y sin filtro, no me importaba. Y aparte tenía una base de seguidores importante, no era así de que, alguien que tiene 100 seguidores que diga algo así, o sea, como, good, cool. Sí, cool. Pero pues sí, digamos que me empecé a moderar un poco. Empecé a reservar estas expresiones también para espacios un poco más privados para mí, donde yo me sentía más en confianza, porque también empecé a cuestionarme mucho sobre, por ejemplo, el podcast. O sea, estamos hablando, lo está grabando y en algún momento usted lo va a liberar al internet. Y si yo dije una estupidez, ya la dije. Y ya se quedó ahí. Y ya va a haber un montón de gente viéndole y diciendo, ¡a la madre! Lo que dijo. ¿Cómo dijo eso? Y ya sabes, sí. Y no solo van a ser mis amigos, o sea, va a ser gente a la que le caigo mal, gente que pensaba de determinada forma de mí, gente de verdad que está esperando que uno cometa errores, o gente que le va a aplaudir a una, lo que sea, aunque uno diga, no sé, cualquier estupidez, pero siempre hay gente que a todo lo que uno hace le parece súper bien. La cosa es que empecé a pensar mucho sobre eso, ¿verdad? Cómo lo que liberamos al internet después nos puede regresar. Claro. Y digamos que yo sí ya siento más una responsabilidad al momento de emitir mi opinión. Al momento de decir lo que yo pienso. No porque sea malo, sino porque he podido acomodarme con la idea de que lo que yo digo no es
la verdad absoluta, que yo no tengo una razón absoluta, entonces me meto en menos tweet peleas y porque no quiero decir la cosa es que no quiero, o sea, no, ya abandoné esta idea de imponer mi punto de vista, de si alguien me dice, no, man, estás mal en un tweet, y yo decirle, está bueno, no me voy a desgastar con vos, ajá, si yo creo que es una oportunidad para conversar con la persona, chilero, démosle, pero hay gente que lo único que te quiere decir es no tener la razón. Sí. Yo tengo la razón. Exactamente. Y vos no tenés la razón. Así es. Sí, entonces, sí, me he ido moderando. Ya no soy tan así madura. en Twitter. Qué madura. No sé si madura, porque no, también... sí es parte de madurez, o sea... He pensado a veces si no es incluso como cobardía, ¿verdad? Así como, mano, tú deberías siempre seguir diciendo las cosas. Pero... ¿Pero por qué? Pues no sé. No sé. Es porque... como que uno se mete solito en como que ciertos personajes, siento yo. Yo me acuerdo que yo hace 5 años también era así, y era así como que yo soy el que tiene que decir este tipo de cosas, o el que tiene que escuchar este tipo de música. Y solo yo creía eso, o sea, después, o sea, usted viene y como que, me gusta también esto y no tiene nada de malo, y como que a la gente no le importa realmente, o sea, van a haber algunos que sí, que va a ser, la puta, antes era diferente, pero... Pela la verga, y ahora escuchamos a Bad Bunny, por ejemplo. Exacto. Bendecido. Bendecidos. Gracias. Gracias por existir, Bad Bunny. Te amamos, Bad Bunny. Pero sí, uno se crea sus propios constructos que lo van cerrando y uno cree que tiene que llenar eso, si no uno pierde completamente el sentido de lo que es, y no creo que sea necesariamente así. A mí me gusta leer cosas o escuchar a personas de las cuales no estoy de acuerdo. Y lo hago a veces así como ejercicios de... O sea, porque siento que estoy como muy metido en un rollo. O sea, como en un rabbit hole de algo. Y digo yo, puta, estoy ya muy metido y como que ya todas mis opiniones son de eso. Entonces me pongo a escuchar otras cosas y de Mara que no necesariamente piensa igual a mí. Y digo yo, puta, sí tiene puntos. Tampoco hay que pasarse de vergas con gente idiota, pues, pero o sea... Sí, pero es que hasta la gente que uno considera idiota es importante saber qué piensa. Sí. Sí. Y además... porque mientras lo oigo hablar obviamente me quedo pensando, sí le estoy poniendo atención, pero no sé si le pasa, pero a mí mientras menos necesidad de expresar ciertas cosas de cierta forma, o mientras más controlo mis impulsos de expresarme, más he aprendido a escuchar. Claro. O sea, me he convertido en una persona cada vez más callada. No sé si es raro también, ¿verdad? Pero... si estoy sentada en una mesa con un montón de personas, muchas veces yo ya prefiero escuchar que sentarme como lorito, porque que me pasaba, pues, o sea, me pasaba mucho, que era esto de yo pienso, yo digo, quien quita incluso de una forma impositiva, sin darme cuenta, ¿verdad? Entonces ahora yo creo que yo aprecio mucho esto de sentarme a escuchar. Sí, es complicado. A mí el otro día me junté con gente del trabajo que tuvimos convivio y todo el rollo. Y yo usualmente en como cosas sociales de mucha gente casi no participo hablando, porque empiezo como a ver los comportamientos de la mara, o sea, no juzgar, pero a ver. A analizar. Y como que hay gente que sí... como que está el Spotlight 1 y Spotlight 2. Entonces como que las conversaciones se rigen en base a esos dos Spotlights. Entonces como que se vuelve una lucha de yo dije antes, o yo soy chistoso, o yo digo esta mierda, o yo digo la mejor anécdota. Entonces a la larga yo en lugar de entrar en esa trifulca de como que necesito los reflectores, mejor me retraigo y escucho, y ya así como... Y me dijeron así como, pero ¿por qué casi no hablas? Y que no sé qué, o sea, por lo mismo, o sea, no necesito protagonismo en la conversación. Y si hablo es otra cosa. Aunque hay gente que naturalmente siempre tiene el spotlight. Exacto. O sea, hay gente que ni se esfuerza por tenerlo y naturalmente llama la atención, o uno gravita hacia esas personas. Eso también es súper curioso. Aunque hay personas que se esfuerzan por hacerlo. Ajá. A mí me decía una persona hace poco que me ha visto convivir como con distintos grupos de gente, ¿verdad? Me dice, siento que a veces tú, cuando estás con este grupo de amigos, sentís la necesidad de tener la última palabra. Y dije, wow, no me he dado cuenta. ¿Y se dio cuenta? Y
no me he juntado con estos amigos, pero cuando lo Le haga... dejé hablar. Ajá, sí, me salí hasta de los chats de WhatsApp. No, pero, por ejemplo, sí, la próxima vez que me junte con ellos, quiero ver si yo sí tengo esta pulsión a querer tener la última palabra. Pero ahora ya está con la predisposición de eso. Pues, por lo menos, no sé si predisposición o la conciencia de... La conciencia de... Ajá, pero sí quiero ver, porque... Y no eras querer tener la última palabra como una imposición, sino, aunque sea una broma. Pero alguien dice algo y tú regresas como una broma. Y yo, wow, no me he dado cuenta que lo hago. Y lo haces como elevando más el tono de voz. Y yo... ¿Y esta persona qué? ¿Por qué observa porque me tanto? analiza tanto. No sé. Pues porque me puso atención en esa ocasión, ¿verdad? Ok. Buena pregunta. Entonces, digo yo... Y convive con usted en varios círculos. Ajá. Ajá, entonces me ha visto cómo me comporto con distintas personas. Y me ha dicho a mí, que es algo que me ha dicho, me llama mucho la atención cómo tú sos una persona que no cambia estando con personas diferentes. Pero con este grupo de amigos sí vi que tal cosa ahora. Claro. Y dije, wow, tal vez ahí, por alguna razón, yo quiero atraer hacia mí el spotlight. ¿Por qué será? Entonces, como que sí me pongo a pensar en ese tipo de cosas. Y hay un libro acerca de eso, ¿no? No sé si era de los 4 acuerdos toltecas, algo así. Un libro así mamón. Cosas de que habla... Me lo prestó mi amigo este año. ¿Es bueno? No lo terminé de leer. Pero como sé cuidadoso con tus palabras y no sé, no lo terminé de leer. Y también habla acerca de cómo uno va cambiando su dinámica con respecto a las personas que tiene enfrente, ¿verdad? Porque es natural y siento que no es un rasgo de no tener una personalidad definida, sino que simplemente ser inteligente y leer como el cuarto. O sea, usted no va a ser igual como es conmigo que con su mamá. No, totalmente. Por eso le digo. Entonces... Siento yo que si es un rasgo de inteligencia como que no... O sea, no perder totalmente la esencia y ser como que un camaleón y... no. Y cambiar todo de usted siempre, pues. Pero sí es como ser como cauto y saber ver cómo las personas reaccionan a las cosas que usted dice. Porque a mí me pasa mucho. Cuando soy nuevo en grupos, usualmente no hablo. Entonces... Pero hago comentarios así como que... Ajá. Pasado de verga un poco. Ajá. Entonces, muchas personas al inicio se lo toman así como que a la verga, qué ofensivo, qué estúpido. Mano, no te conozco. Ajá. Y tampoco es con la necesidad de ofender, pues, pero o sea, simplemente soy así. Pero así salen. Ajá, así salen, o sea, sale. Así es. No lo puedo controlar. Pero sí, es como que con el tiempo también me he medido bastante con respecto a ese tipo de comportamiento, porque a la larga la gente no me conoce. Sí. Ajá, yo sé quién soy, ¿va? Pero la gente que me ve por primera vez, o sea, que no tiene ni una puta idea de quién soy, ¿va? Y se hacen juicios también con base en esas primeras interacciones. Exacto. O sea, hay gente que se puede quedar pensando que usted es un imbécil. Sí. Y no es un lindo. Y está bien. Está bien, pues, pero no es ideal que la gente... Y muchas veces es como una fachada, porque, o sea, yo soy bien distinto como soy con Lucas que con personas X, pues, o sea, y nadie sabe realmente cómo soy con Lucas. Entonces las personas no me topan como ese papá. Sí. Ajá. Sí. Entonces es como que sano hasta cierto punto como que tener como la facilidad de... Adaptarse. Ajá, adaptarse y abstenerse a no ser tan incendiario, ¿eh? Porque usted me contaba que también que en su familia usted también Sí. la ven así como que a la madre. Sí. El Che Guevara. Sí, hombre. Así almuerzo familiar. ¿Y qué opinan del genocidio? Pero, ya no. O sea, ya no siento esa necesidad de... Y antes sí lo era. Sí. O sea... Pero yo creo que puede ser algo que afecta la relación con la familia ahora. Sí. Mi papá y yo teníamos muchas diferencias, por ejemplo, por cómo pensábamos. O sea, incluso él siendo abogado, yo abogada, una vez me dijo, si yo hubiera sabido que te ibas a dedicar a los derechos humanos, hubiera preferido que fueras maestra de primaria. Qué duro. Wow. Ok, Gracias, su única papá. hija abogada a la fecha, porque ahora mi hermano es abogado. Pero en ese momento yo era la única hija abogada y me dijo eso y dije, wow, qué duro, pues. Uh-huh. Y era porque yo sí
tenía esta necesidad de imponer mi visión como la buena, como la correcta, ¿verdad? Sí, me subí como en mi high horse y dije, ok. Yo tengo la verdad. Ajá, yo trabajo en derechos humanos, mano. O sea, vos no sabes nada. Entonces, digamos que sí es complicado llevar a la mesa familiar algunos temas, ¿verdad? Sobre todo cuando, sí, uno viene de un entorno que es un poco más conservador. Claro. Sí, conservador, no quiero usar otra palabra para calificarlo. Entonces sí, cuando yo he tratado de, digamos que durante un tiempo intenté como asumir un rol de crear conciencia y de, no, papá, no, mamá, no, nene, con mi hermano, tal cosa. Pero al final de cuentas es súper desgastante porque me di cuenta que mi familia no va a dejar de pensar como piensa. No. Y yo no les voy a convencer de nada, así como ellos tampoco me van a convencer a mí de dejar de pensar como pienso. Entonces creo yo que ahí me tocó hacer un ejercicio de... También he trabajado en terapia, obviamente, pues, porque era algo que a mí me afectaba mucho. ¿Lo de la terapia es reciente o siempre ha sido parte suya? No, llevo 5 años en terapia. Nice. Sí. Vergo de tiempo. Un vergo de tiempo. Ya dije una mala palabra. Bien. Ya voy a liberar una mala palabra al internet, está bien. Pues sí. Sí, bueno, hay quienes piensan que no es bueno tener como una terapia tan prolongada. Ajá. Bueno, no he sido constante, he tenido como breaks de 6 meses. Normal. Ajá, pero sí, digamos que mi proceso terapéutico lo empecé en el 2016. Sí. Pero sí siento yo que, amarrando eso que se está hablando de las diferentes formas de pensar, creo que cuando uno descubre cosas nuevas y que son emocionantes, ¿no? O sea, uno tiene como esa necesidad de compartir, evangelizar. Sí. Eso era lo que yo sentía, era como mucha, es que esto es, pues. ¿Cómo no han visto esto? Ajá, dense cuenta, pero al final, digamos que yo todavía lo intento de vez en cuando con algunos temas que no me aguanto, obviamente, porque además tengo opiniones. Son sus cosas innegociables que hablábamos el otro día. Exactamente, son esos mínimos no negociables que una tiene y no me aguanto, pues, o sea, estoy así como, no lo voy a decir, ya lo dije. Ajá, pero y entonces yo creo que ya aprendimos con mi familia a tomarnos las cosas con tolerancia. Que a veces hablar de tolerancia puede ser muy cómodo porque es, está bueno, te digo que sí. Solo evadamos el tema. Pero también con aceptación de mi mamá y mi hermano, así es como piensa esta, pues no nos vamos a meter con ella. Si ella nos quiere hablar de eso, que nos hable. Y ya me escuchan y mi hermano de repente es como, va, está bueno, nena, va, y cambiamos de tema. Pero digamos que también es por eso que es fácil caer en esas como cámaras de eco, ¿verdad? Claro. Porque entonces uno encuentra personas con quienes hablar de temas que son afines y es mucho más complejo toparse como con estos muros de al final de incomprensión, porque es lo que me pasa a mí y ya quiero dejar de hablar de mi familia porque si ven esto no quiero que se ofendan. No son ataques. No, pero un ejercicio digamos dialéctico. Sí, que es como una falta de comprensión de las distintas formas de ver las cosas, de sentirlas, de vivirlas y al final de cuentas creo yo que se traduce en distintas formas de vivir, ¿verdad? Pero entonces yo ya no les quiero imponer a ellos como yo veo las cosas, ellos ya tampoco me las quieren imponer a mí. Eso para mí es muy importante. Eso está bueno. Ajá, o sea, a mí ya me aceptaron y mi mamá me ha dicho, estoy súper orgullosa de lo que haces y de lo que has logrado y de todo lo que sos. Mi papá, que alguna vez quiso que fuera maestra, en lugar de ser abogada, me lo dijo también un par de meses antes de morir. O sea, sos de mis hijos del que más orgulloso me siento, de la que más orgulloso me siento. Wow. Entonces digo yo, creo yo que a veces se pueden explicar las cosas de forma más amorosa, cariñosa
y se pueden tender puentes más como desde la empatía. Yo lo que he optado es por contarles con emoción qué es lo que estoy haciendo y por qué me emociona. Y eso de crear puentes se ha vuelto como algo bastante común últimamente, ¿no? Por lo menos yo he leído muchas veces que las personas hablan de espacios seguros, de puentes y cosas así, como que un lenguaje más amable de lo que era hace un par de años. Ajá, yo tal vez no tengo por qué imponerles como yo pienso, pero sí explicarles por qué ciertas cosas son importantes para mí, claro, cómo me hacen sentir y por qué lo que yo hago me llena tanto y me emociona tanto. Yo creo que eso para mí ha sido mucho más fructífero en términos de lograr mejorar mi relación con las personas que me rodean que piensan distinto a mí. Es que sí, al final no va a cambiar como que la forma de pensar de X o Y personas, ni tienen por qué cambiar. O sea, no todos van a ser clones suyos. No, y qué horrible, imagínese. Sí, todo el mundo le da la razón en Tal todos vez serían lados. insoportables, igual que yo. Sí, imagínese. No, no mentiras. Pero tendrían excelente gusto musical, eso sí sería buenísimo. Defina excelente gusto musical, porque ahí estamos entrando a otro sesgo, ya Sí, veo. hombre. Sí, tiene razón. No le pasa, a mí me pasa últimamente porque yo pensaba así antes de que yo tenía buen gusto musical, ¿verdad? Sí, pero de repente es un gusto musical pésimo, ya iba a decir otra mala palabra. Sea libre, Anelisa, esto es un espacio seguro. El internet no es un espacio seguro, Alan. No, pero sí, me pasaba mucho y ahora cuando veo como el estereotipo o el arquetipo de ese tipo de personas es así como, la verga, digo. Sí, es una persona Me pretenciosa, odio, odiosa. me odio. Ajá. Y usualmente todas las cosas que me caen mal son porque en algún momento yo fui eso. Sí, a mí me pasa igual. Y lo veo ya un poco más lejos o con más perspectiva. Con distancia. Y digo yo, a la verga, qué imbécil, ¿por qué sos así? Yo era así de estúpido. Sí. Pasa mucho. Sí, tal vez tenemos muy mal gusto musical, solo nuestros gustos musicales se parecen, así que para mí su gusto musical también es excelente. Pero hablaba de eso con alguien hace poco, porque a mí me gusta mucho hablar de música. O sea, usted y yo hablamos un montón de música, sí. ¿verdad? Y estaba hablando con alguien que es una persona que no conozco, pero intercambiamos música por Instagram. Nice. Sí. Porque además siento yo que la música es una forma en la que uno puede conocer mucho a alguien y, por ejemplo, yo, y lo hablábamos ayer con alguien, valoro mucho que alguien me diga, esta canción creo que te puede gustar. O sea, para mí, yo recibo esa canción y la escucho con emoción porque digo, bueno, esta persona pensó en compartirme esto, que es algo que le gusta. ¿Y cuando no le gusta, qué pasa? Le digo. ¿Así le dicen? Sí, no me gustó por tal cosa. Bueno, esta no fue mi favorita. Así me deja la canción de Justin Bieber. Yo le Kid dije. Laroi. Gran canción. No me gusta, es muy somatada. Buenísima. Así, pues sí. Y lo peor es que... Una hora peleando por la canción. Es que es mala, no es buena. Pero ¿sabe qué es lo peor? Es linda. Que no me gusta. Y escucho la letra. Es buenísima. No es buena, es muy mala. Y eso que yo soy fan de Justin Bieber. Yo amo a The Biebs, me gusta. The Biebs. Pero esa canción es muy mala, no me gustó. Y le dije, no me gustó. Bueno, entonces, su amigo. ¿De qué estamos hablando? De que le compartía música en Instagram. ¿Pero por qué estábamos hablando de eso? Porque estábamos hablando que el buen del gusto musical. Ajá. Entonces, como salió esto de las canciones más escuchadas en Spotify y que no sé qué, a él le salió un género, un ritmo. que se... La ignorante, un género... Es algo que diría mi mamá. Tiene buen ritmo. un género que se llama shoegaze. ¿Lo he oído? Sí. Yo nunca había oído el shoegaze y me explicó que es porque la mano tiene tantos pedales que se está viendo a cada rato el pie, entonces shoegaze. Y me compartió música. No sabía que por eso era, de hecho. Pero por eso es. Qué buena definición. Ajá, o sea, tiene sus pedales, entonces los tiene que volver a ver cada rato. Shoegaze. Nice. Ya le enseñé algo de ese ritmo. Gracias, de ese ritmo. De ese género. La cosa es que me compartió como varias canciones. Me encantaron y todo. Y empezamos no sé cómo nuestra conversación paró en qué odiosa es la mara que es pretenciosa con la música. Yo solo oigo esto, yo solo oigo aquello.
yo, por ejemplo, me disfruto un buen reggaetón. Sí. O sea, no era broma, Bad Bunny Bebé está entre mis más escuchados del 2021. Y eso me impactó mucho porque, de hecho, lo hablábamos con Light, con la esposa de Charlie, que eran... ellos dos como que escuchan un determinado género específico de música y como que escuchan las mismas 5 bandas. Ajá. Pero, o sea, como que no saben mucho qué pasa con lo nuevo, no les interesa tampoco, entonces va. Entonces, con Charlie, yo soy como que le lleva los géneros, ¿no? Así, mira esta rola de Bad Bunny, mira esta rola de esta banda, le he llevado. Y él así. Y él así. Porque hay fusiones de banda que me gustan. A mí no me gusta la banda en sí, pero me gusta la mezcla de reggaetón con banda. O Snoop Dogg con banda. Ah, Snoop Dogg con banda, ese sí es una nave. Sí, o sea... Snoop Dogg es una nave. Y... Porque está la complejidad musical de la música banda, que es bien... Es bien difícil, es muy somatada. A mí esas cosas somatadas no me gustan. ¿Qué es somatado, Annalisa? No, pero eso sí no... O sea, hay cosas bastante melódicas. Yo aprecio lo melódico, va más allá del género. Entonces me gusta un buen coro y digo, puta, qué buena rola, y me quedo ahí. Entonces cuando mezclan géneros, la banda en sí no me gusta, así como la tradicional y la vieja, que es así como que a la madre, sí no me llega. Sí, además las letras son... Algunas sí son bien duras. Sí, las que son más como historias, corridos de... Narcocorridos. Ajá, como de la vida difícil de cierta mara. Ajá, pero sí aprecio. Entonces ella me decía de que ella no sabía como la relevancia de Bad Bunny hasta que pasó esto del rap de este año. Y específicamente. Todo el mundo por lo menos, top 5 al menos, ¿verdad? O ya sea él como artista o una canción, pero algo. Y una chava que estaba ahí le dijo, es que sí, o sea, tiene tanto en su catálogo que algo te vaya a gustar. Ajá. Es buenísimo. Yo lo amo. Y también me cae mal la gente pretenciosa con la música, porque o sea, hay personajes en internet que son así. Y yo digo, a la vez, diablo este cerote. Pero los mantengo ahí para como que no perder ese como sí, y también lo ancla. Que hablábamos, ¿verdad? Tener como siempre estas voces que hablan distinto a uno, ¿verdad? Sí. Y no comparto como el 95% de las cosas que dicen, pero ahí las tengo porque digo yo, está bueno. O sea, porque puede caer uno como en solo cerrarse otra vez el círculo y solo leer cosas que le gustan y qué hueva hacer así. Sí. Yo no quiero ser esa persona, Annalisa. No, yo tampoco. No queremos ser esa persona. Pero sí, y regresando al tema de los derechos humanos, que nos desviamos un montón. Perdón. No, sí, pero me parece bastante importante como el trabajo que usted hace y como que siempre anda como viendo la manera de promoverlo de alguna forma, pues, porque, o sea, sí se necesitan como personajes que tengan voz en los espacios modernos, porque ¿de qué sirve el trabajo que usted hace si no hay alguien que lo traduzca a Twitter, a las nuevas generaciones, a Twitch incluso, ¿va? Entonces, usted en ese sentido de cuando hace talleres o cuando hace pláticas, o sea, ¿cómo es su proceso para llevar ese mensaje un poco a un nivel más coloquial, ¿va? Porque hoy estaba viendo a un chavo que es apellido Santaolalla, que es de esos comunicadores científicos, como Neil deGrasse Tyson o lo que fue Sagan, entonces, y es de Latinoamérica, o no, es español, ¿verdad? Habla hispana. Y la cosa es de que estaban hablando con este chavo de creativo explicando cosas, así como wormholes y etcétera, en un lenguaje más coloquial. Entonces es bastante importante como hacer llegar el mensaje. Entonces, ¿usted cómo hace para aterrizar todas esas ideas y no volverse tan jurídica? A mí me cuesta mucho. ¿Sí le cuesta? Y yo creo que es como una mala maña o un vicio que tenemos las y los abogados. Como que nos entrenan para decir cosas que solo los abogados y las abogadas pueden entender, o que la gente no entienda. Y eso me parece algo terrible porque cuando una se da cuenta ya está hablando así. Me encanta cómo tiene internalizado todo su discurso de una, las, los y todo eso. Sí, no sé, así soy. Vamos. Pero entonces, por ejemplo, mi roommate es nutricionista. Y ahorita con la pandemia nos ha tocado hacer home office una frente a la otra, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso algunos términos y es así como, mano, ¿qué estás diciendo? Pues, ¿qué estás hablando? Entonces, ahora cuando digo jurisprudencia, ella se ríe y me dice, ya sé qué quieres decir. Pero porque le tuve que explicar
con otras palabras qué era, ¿verdad? Ujú. Y digamos que para mí siempre ha sido un reto poder no oírme tan abogada, porque además teniendo papás abogados, en mi casa siempre se habló como abogado, como Claro. abogada, que no es algo bueno. Yo estuve en un colectivo ciudadano durante unos años, Ujú. 2016 hasta el 2019, y era parte de una de las comisiones de comunicación. Mm. Y coordiné la comisión de comunicación durante un tiempo, y yo creo que a mí el ejercicio de estar ahí y ver como colectivo qué le queríamos comunicar a las personas de una forma que pudiera ser seria, pero también fácil de comprender, me Claro. ayudó mucho en saber que hay sinónimos, pues. O sea, bueno, esto lo puedes decir de mil formas, no como te enseñaron en la UA a decirlo, ¿verdad? Y me ayudaba mucho que trabajaba con diseñadores, y entonces me decían, mira, es que esto sí no se entiende. Sí. Explícamelo, decime qué querés decir, cuál es tu idea. Entonces, como que yo ahí fui aprendiendo a... Quiero buscar un algo, pero no encontré la palabra, pero a no querer sonar tan abogada, Ajá. a darme cuenta que también Desabogadizarse. desabogadizarme, no sé. Alguien ahorita le acaba de dar como un... ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? Acuñando Ajá, términos. así random. Sí. Bueno, perdón. La cosa es que... pero me cuesta, es algo que a mí me cuesta mucho. Lo logré un poco ahí, pero digamos que es algo que constantemente yo me estoy exigiendo a mí misma. Intentar no sonar tan abogada, porque es una barrera, pues el lenguaje es muchas veces una barrera para muchas cosas, ¿verdad? La palabra es una barrera, puede ser un puente o puede ser una barrera. Uh-huh. Entonces, regresando a la pregunta, cuando yo doy talleres o doy formaciones, lo que intento es poner ejemplos. Porque creo yo que eso aterriza mucho más. Primero, usar poco lenguaje jurídico, que a veces cuesta, porque muchas veces los temas de los que yo hablo son jurídicos. Sí, pues. Entonces, buscar sinónimos que, sin ser jurídicos, no dejen de ser técnicos o apegarse a lo que yo quiero decir, y usar muchos ejemplos. Porque eso como que aterriza mucho los temas, Claro. los humaniza además, porque no es lo mismo yo decir, la trata de personas es la captación, retención, traslado de una persona, y hablar, digamos que recitarle la definición de una definición jurídica a decir, por ejemplo, hipotéticamente, ¿verdad? Porque también mis ejemplos intentan ser siempre hipotéticos, pero con base en experiencias reales. Decir, a Ana le pasó esto, a ella un novio bajo engaño le dijo que la iba a llevar a trabajar a el hotel de su familia. Claro. Y cuando llegó ahí se dio cuenta que lo que querían era prostituirla, pero él le quitó su DPI, le quitó su dinero, encima de eso le empezó a drogar y la encerró en un cuarto. Digamos que no es lo mismo a que si yo le recito el artículo 3 del protocolo tal, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que yo he tratado. Además, intentar que mis ejemplos siempre sean algo que la gente pueda sentir cercano. Uh-huh. Porque el asunto con las violaciones a los derechos humanos es que a veces, como no nos están pasando a nosotras, lo vemos como algo muy ajeno. Y pasa con todo, ¿no? O sea, como la pobreza, como cualquier cosa. Si uno no lo está viviendo, uno siente que es otra realidad, uh-huh. Pues, y hace referencia así como, el pobre los niños de África. Y así. Ajá. Y aquí a 3 metros están valiendo verga igual, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que intento acercar como la historia, hacerla un poco más humana. Porque si es complicado... no es complicado, es mucho más fácil marcar distancias. Sí. Y evadir. Qué buen tema de podcast, la verdad, la evasión. Sí, y a mí me enseñaron en el tiempo que estuve en rehabilitación, porque muchas veces cuando usted se sube a la tribuna de A y NA, uh-huh.
usted habla como uno, una, no dice yo, nosotros. Entonces, en esa forma, en el lenguaje está evadiendo usted la responsabilidad de las cosas que hizo. Ajá, así como que uno sabe cómo es, ¿va? Y todos así como que sí, uno sabe, pero ¿quién es uno? O cuántas personas hay en un nosotros y solo usted está hablando. Entonces, eso fue de las cosas que más me calaron de ese proceso, porque fue así como que a huevos. O sea, uno tiene que apropiarse de los problemas y de las victorias y de todas las cosas, pues. O sea, no es así como que, puede pasar, y ellos, y es más fácil señalar y como que evadir la responsabilidad de uno. Pero es que sí es un ejercicio complicado. Es difícil. Porque es enfrentarse a una misma, ¿verdad? Es como... exige una especie de interpelación. Sí, claro. Y la interpelación nunca es fácil. No, pues. Es muy, muy complicado. Y esa fue la crisis del año pasado, porque ya no había formas de evasión, o sea, tantas formas de evasión, o sea, porque eventualmente usted en el día se iba a quedar sola. O sea, podía ver todo el día TikTok, Twitter, todo lo que quisiera, pero eventualmente usted estaba ahí, sola. TikTok hasta que me aprendiera la canción de Justin Bieber, que no me gustó. Ey, qué buenos TikToks hace usted, la verdad. Gracias. ¿Y usted por qué cree que le pasa eso de que es popular en las redes sociales? Porque yo no la veo como una persona que busque eso, pero simplemente, ¿por qué? ¿O las agarró jóvenes? Sí, depende de la red social, digamos. Yo creo que también las agarré jóvenes. Ajá. Pero también como que trato de saber para qué sirve cada red social. O sea, mi favorita es Instagram porque a mí me gusta mucho la foto y durante mucho tiempo me obsesioné con la foto y quisiera eventualmente tomar mi curso de fotografía y aprender a tomar fotos que no sea solo de buen ojo, ¿verdad? Y Twitter, pues creo yo que es una plataforma en donde uno podía expresar mucho lo que pensaba. Y la verdad es que, qué raro decirlo, pero muchos de mis followers, o bueno, no sé, estoy diciendo cosas que no sé. Ahorita decir qué estás diciendo, bueno, pero sí puedo decir cosas que noté. Por ejemplo, siempre que yo estoy así con mal de amores, aumento un montón de followers, como que mis tweets así tristes y como me duele el corazón. He ganado muchos followers, o sea, gané muchísimos followers en 2016 cuando corté con mi novio. Qué específico el año, ¿vale? Porque me recuerdo, obviamente. Y ahí sí, o sea, eran tweets así, madre, la vida carece de sentido. Coincidió con el comienzo de terapia también, ¿no? Hace 5 años. De hecho, corté y mi breakup me mandó a terapia, ¿verdad? Nice. Entonces... Saludos. Hola. Lo peor es que Alan sabe a quién estoy hablando, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Vamos a omitir el nombre. Sí. La cosa es que... ¿qué? Breakups. Sí, entonces... Redes sociales. Creo que esto de expresar mis sentimientos cuando yo estaba mal emocionalmente, muchas personas como que me siguieron. Y luego le agarré el gusto a Twitter. Creo que es un espacio donde uno puede hablar, donde uno puede leer cosas interesantes, conocer gente. Sí. Pero si alguien me dice por qué usted es popular en redes sociales, primero no sé si soy popular, porque ¿qué es ser popular en redes sociales? O sea, no soy una influencer, por ejemplo. Si te metes a mi Instagram, no soy, por ejemplo, una fashion blogger que la mara vaya a ver qué producto recomienda o qué tiene puesto ese día o qué anda haciendo. Solo me gusta subir fotos. Y muchas de mi gata. En Twitter igual, bueno, sí, durante mucho tiempo tuve como esta tendencia tal vez a tuitear cosas que eran de mi interés, sobre todo así como en derechos humanos y lo que yo creo de la justicia, yo qué sé. Pero cada vez esos mis tweets son menos populares. Digamos que tuiteo una foto de un sunset, 500 likes. Y tuiteo algo como la discriminación racial, 20. 5 likes. No, es que ni 20. Pero lo sigo haciendo, ¿verdad? La cosa es que yo no soy como esas personas que ya tienen descifrado el algoritmo, la receta del éxito en redes sociales. Creo yo que se trata un poco de ser como uno auténtica.
en todos sus espacios, o sea, creo que usted lee mi tweet y me lo manda y nos reímos aparte y puede a mí oírme diciendo lo que estoy tuiteando. Pues. Claro, hay cosas que sí son bien específicas como de la persona a veces. Ajá. No siento que todo el tiempo, porque a veces, o sea, a mí me pasa por lo menos de que, o sea, no escribo necesariamente cosas que me pasan. Sino que, o sea, escucho alguna canción o se me ocurre algún pensamiento pasado a verga y solo lo quiero dejar ahí, pero no necesariamente que yo piense así, simplemente es así como que, está. Sí, Y usted me lo manda, ¿eh? Cuando usted me lo manda es señal de que, de verga. A mí me encanta mandarles esos tweets. No, yo tengo un montón en drafts y digo, a la gran, el día que alguien publique todos mis drafts, o sea, mi cuenta de Twitter se verá el demonio, pues. Está ya. Pero sí, pero sí, digamos que no entiendo por qué. No sé por qué tengo tanta gente que me lee. Supongo que algo les gustará de lo que yo escribo y que puede ser de todo, o sea, pueden ser muladas. Me estaba peinando para venir acá y pasó el carrito de la chatarra y no lo tuiteé, lo tengo en draft, porque además de repente la gente se puede sentir aludida por los tweets de uno en determinado momento cuando no tienen nada que ver con alguien, ¿verdad? Exacto. Pero pasó el carrito de la chatarra y puse así como 28 de diciembre de 2021. Ella se levantó y pensó en ir a ofrecerle su corazón al camioncito que recoge la chatarra. Y lo dejé en draft, ¿verdad? Porque dije, de repente lo tuiteo ahorita y todo el mundo va a hacer como, estás bien, pero no sé qué. Y yo, no lo voy a hacer ahorita. Lo voy a hacer cuando esté quebrada. No, o sea, eventualmente va a salir, pues, pero... ¿Cómo divago? Qué horrible. La cosa es que no sé por qué, no sé por qué hay gente que me lee, no sé por qué hay gente que me sigue, por ejemplo, en TikTok. Que a la gran, no me vayan a seguir en TikTok, por favor. Síganla en TikTok. Es mi peor red social. ¿Por qué? Es en la que menos me tomo en serio. Sí. O sea, es mi red social para burlarme de mí. A mí me acaban de bajar un video en TikTok, ¿sabes? ¿Por qué? Iba al estrellato eso. ¿Y de qué era? Reacciones. Yo opté por las reacciones a gente privilegiada blanca. Ajá. Entonces era esos videos de como curiosidades de Guatemala. Entonces, una de las curiosidades, supongo que es una persona extranjera, o sea, hace pasar por extranjero. Entonces era que no entendía por qué hay niños mojándole el vidrio en las esquinas, ¿verdad? Lo cual a mí me pareció así como que un buen momento para, o sea, hacer hincapié en el hecho de que no es una curiosidad, es una pobreza. Así es. Ajá. Entonces le puse pobreza y después... O incluso trata de personas. Exacto. Pero bueno. Ajá, se me pareció tan... Sí, hasta con no es curioso, mano. No es curioso. Y está con la musiquita esa como que de curiosidades que ponen de fondo. Ajá. Entonces yo dije, es una buena forma de decirle que es un imbécil. Y le dije, es imbécil al final del video. Así como de pausa, se llama pobreza... Imbécil. Ajá. Segunda mala palabra. Entonces, la cosa es de que... sí, iba bien el video y me lo bajó. El chato lo reportó como bullying y acoso. Ay, no. Sí. Y así como que, bueno, está bien. O chava, no sé. Vuélvalo. Y si te ofendí, vuélvalo a grabar. Sin decir imbécil. Sí, nada. Lo que he visto que cuando insultan es así como que cortan la mala palabra. Así muy... Y ya. No pasó nada. Una curiosidad, mano. Qué duro. Curiosidad, qué duro. Ajá. Un niño limpiando vidrios no es una curiosidad. No, pues. Y por eso quería traer este TikTok, porque muchas veces como que... La vez pasada me gustó algo. Conocí a Edgar Zamora, que es comunicador. Y era dueño de... No dueño, pues, pero era de los principales del Circo del Rock y de Sónica y todas esas radios independientes. Entonces, él una vez... venía en el aeropuerto y le tomó foto a una valla Pepsi. Que venían unos niños vendiendo algodón. No la vi. Que era así, como cuando se ponen coloridas las marcas, ¿no? Transnacionales. Ajá. Sí, hombre. Y él puso un gran texto así como que no estén romantizando la pobreza, es explotación infantil, trata de personas, etcétera, etcétera. La cosa es que se volvió un gran tweet, esa mierda. Y Pepsi paró quitando esa mierda. Quitó la valla. Sí. Ese pedazo de la valla donde había un niño vendiendo algodones. Sí, pues dejó el resto. Ok. Pero sí, qué duro, porque yo siento que las marcas muchas veces como que les gusta como en su afán de como que usted se identifique con ellos tanto,
que pierden la noción de la realidad que están señalando. Sí. O sea, como el working class hero, el niño que trabaja desde que amanece. Y, o sea, esa Es verdad que es esa normal. romantización Ajá. de... La mamá trabajando en la calle con sus 2 hijos. Qué mujer tan trabajadora, no está robando. O Ajá. sea, mano, ninguna mujer debería estar trabajando en la calle con sus 2 hijos, por ejemplo. Mm-mm. Es difícil. Sí, y denota como que las condiciones mínimas de supervivencia en el país no se están cumpliendo. O sea, que simplemente es... Pues ahí están las cosas, si quieren tómenlas, pero, o sea, no es una estructura que usted diga, así, yo sé que tengo cubiertas estas necesidades. Es que no están los mínimos. No hay No nada. hay mínimos. Cabal. O sea, mira ahorita con el COVID, cuánta gente se quedó sin trabajo, cuánta gente se quedó sin medios de subsistencia mínimos porque no tenía ni cómo pagar su renta, ni cómo comprar su próximo tiempo de comida. O sea, de verdad que acá en Guatemala, bueno, y en muchos otros países, uno está en una enfermedad grave de la precariedad. Sí. No tenemos, y bueno, y lo digo yo incluso desde el privilegio de tener un trabajo estable y un seguro médico y un techo sobre mi cabeza. Pero incluso los seguros Pero le pueden cambiar la póliza y sí, usted vale trabaja. verga. Ajá. Pero sí, hay mucha gente que estamos, la clase media, estamos a una enfermedad grave de convertirnos en personas sin acceso a lo mínimo, Sí. pobres, en situación de pobreza. Sí, sí, porque a mí me acaba de pasar que llevé a Lucas al doctor y a raíz del COVID como que cambiaron ciertas cosas del seguro. Ujú, Y entonces a la larga, al parecer teníamos un límite de cupones ujú. y se habían acabado. Ajá, entonces, Y le tocó pagar. pues no el 100%, pues, pero o sea, un poco más de la mitad, fue como el 60% que fue. Y fue así como que, a la verga, qué pisado. Y uno no, o sea, no lo tenía previsto porque... Ajá, no lo mismo hasta 60 pesos que 200. Pues. Ajá, a mí me pasó este año que me caí. Ah, sí. Sí. Iba tarde a conectarme a una reunión Zoom y bajé las gradas corriendo en chanclas en home office, así clásico outfit elegante de arriba, desastroso de abajo. Y se me torció el pie, me caí sobre el pie y me quebré el pie. Madre. Entonces, Hasta ahorita moví el tobillo. ajá, o sea, De mal, dolor. mal. Pero como la productividad, ¿verdad? Todavía todo ese día trabajé, estoy estudiando. Así. Fíjese que no, yo ya me había fracturado el otro pie Me acuerdo. y digamos que tenía muy presente cómo reaccionó mi pie en ese momento y se me inflamó inmediatamente y era un dolor insoportable. Y con esta vez, dije yo tolero mucho el dolor, entonces un dolor insoportable de verdad es un dolor insoportable. Sí. Entonces este pie no me dolía tanto y no se me inflamó tanto. Entonces yo todavía trabajé todo el día, estoy sacando una maestría, entonces recibí las clases en la noche, me fui a dormir. Normal. No tomó nada. Me puse hielo y tomé ibuprofeno. O sea, dije, es una torcedura de tobillo. Al día siguiente me destapo y mi pie era de este tamaño, o sea, era un tamal rojo, todo rojo, brillante, inflamado, y ya cuando lo quise poner en el suelo ya no pude. Obvio. O sea, dije, me quebré el pie. Voy a trabajar desde la cama. No, Sí, nunca. Me iba a sentar al escritorio a trabajar todos los días. Eso sí, glamorosamente bajando las gradas sentada, ¿verdad? Las gradas de mi casa pasaron limpísimas porque las limpié con el trasero durante todo el mes. Sí. Pero la cosa es que llamé a la farmacia, pedí unas muletas y mi roommate me llevó al hospital. Y aún con la cuenta del seguro, o sea, aún con la cobertura del seguro, eran miles de quetzales que yo no tenía previstos gastarme, ¿verdad? Más el medicamento que me tuve que tomar durante 2 meses porque me dolía horrible el pie, más yo qué sé, ¿verdad? Y era algo de lo que yo me iba a curar, no era una enfermedad crónica, no es algo que me iba a mí representar un gasto durante el resto de mi vida. Pero ¿qué hace una persona que tiene una enfermedad crónica? Puta, sí. Una familia con un chiquito o una chiquita que tiene una enfermedad crónica. O sea, no hay condiciones para que uno pueda vivir bien. Y muchas veces ni se diagnostican esas enfermedades. También. Ajá. Entonces solo simplemente
la gente vive con dolor, vive mal. Vive mal. Imagínese vivir con una, no sé si, porque tiene distintos síntomas, pues, pero con dolor o con una molestia, con una incomodidad crónica. Sí, qué duro. Muchas veces... Ahí estaba leyendo una cosa de The Matrix que me engasé viendo las 3 películas ahorita. Y ya vio la cuarta, dicen que está mala. La intenté ver, pero la verdad no me enganchó y solo vi media película. Pero las primeras 3 son una joya, man. Sí, pero es que yo sí la quiero ver por eso mismo, hombre. Hay que verlas y ya veo las 3. Ajá, es que eso siento. Ajá. Pero siento que no, o sea, la premisa de la película está bien extraña porque hacen muchas referencias a la trilogía, pero no de una forma como natural y orgánica en la historia, sino muy forzado. Ajá, sí, como que... No sé, le voy a contar algo, pero no es spoiler. Va. O sea, empiezan así como que The Matrix fue un videojuego. Entonces están... E incluso mencionan a Warner Bros. O sea, está bien chafa eso. O sea, y como que, Warner Bros. Quiere que saquemos un cuarto. Como que están hablando de hacer la película en la película. Pero en forma de videojuego, entonces, va. La cosa es de que en la primera, en el que los traiciona, el Judas, dice algo acerca de, o sea, ¿qué preferís? O sea, afrontar la realidad y la verdad, o sea, aceptarla, o vivir en la dicha de la ignorancia. Porque hay una parte donde él está comiendo carne, ¿verdad? Y él sabe que es falso, pero aún así se siente real y es mejor que lo otro que estaban comiendo avena, una mierda así asquerosa. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? De que la ignorancia es dicha en muchos casos. Porque usted dice las personas viven mal, pero ellas saben que viven mal. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente... Sí, eso es qué buena pregunta. Es súper complicado. Por ejemplo, no sé si a usted le pasó, pero voy a poner un ejemplo muy estúpido. Pero los dos usamos lentes. Los dos necesitamos lentes para ver. Claro. Yo no me di cuenta que necesitaba lentes para ver hasta que me puse mis lentes. Sí. Entonces sí, es muy difícil darse cuenta a veces que uno vive mal cuando no conoce algo más. Exacto. Pero por ejemplo, y va a sonar súper cursi, perdón, pero es parte como de las cosas por las que yo creo y por las que yo trabajo. Yo creo que hay muchas personas que todos los días están haciendo cosas para que alguien viva mejor, para que alguien viva bien. Y me parece admirable. Y eso puede ser una persona en un puesto de salud poniendo vacunas, puede ser una recepcionista en una oficina pública tratando amablemente a una persona que llama para preguntar por algo, pues. Pero digamos que desde los espacios que ocupamos, creo que varias personas tenemos la oportunidad de hacer algo para que la gente viva mejor. Claro. Si no es que bien, pero sí mejor. Claro que hay cosas que salen del control de una persona individual, mortal, sin ninguna incidencia o poder político, por ejemplo. Pero creo que es importante. Sí, voy a sonar súper cursi, ¿verdad? Pero comprometernos con la idea de pensar en un mundo en donde las personas vivan mejor, en donde nadie tenga que vivir mal. Y pienso en malas palabras también, pues, pero en donde nadie tenga que comer mierda. Claro. Porque sí hay mínimos que no deben ser privilegios para alguna persona. O sea, y tener 3 tiempos de comida no debería ser un privilegio, no debería ser un gusto que se da a alguien. Sí, bueno. Entonces creo yo que parte de eso es pensar, y con esto no digo yo saquémonos la comida de la boca nosotros y démosela a alguien, pero sí pensar cómo desde los espacios que cada quien ocupa puede hacer algo. Es que eso de sacarse la comida a la larga no resuelve nada. No resuelve nada. O sea, solo está usted satisfaciendo una necesidad inmediata, más no está haciendo ningún cambio estructural para que cambie. Exactamente. ¿No? Exactamente, pero sí podemos pensar desde nuestros espacios de incidencia qué puedo hacer yo, hasta dónde puedo llegar para que alguien viva mejor, coma menos mierda. Es que sí. Y también visibilizarlo es importante. O sea, porque
Era una pregunta trampa. A veces son Dios. Quería llegar a esto. Quería llegar a esto. No, pero sí es bastante importante como visibilizar las cosas que están mal y no necesariamente desde un lugar de queja. Sino que es decir, o sea, mira, esta mierda no está bien, o sea, y tiene que estar mejor, o sea, porque muchas veces aquí en Guatemala y sobre todo usted sabrá por sus papás y yo sé por mi mamá, de que les gusta perpetrar una manera de pensar que los hace creer que todo está bien, que las cosas están bien. Ajá. Así son. Y que... Es que a veces ni siquiera están bien o están mal. Es que así son. Ajá, y porque son. Entonces, como que... Y está bien, cada quien es como que producto de su contexto, pues. Y usted creció de una manera bien distinta a la que crecieron ellos. Ellos tenían menos acceso a la información de la que tiene usted ahora. Y a la larga, como que usted se cierran sus cajitas, como lo que hablábamos de los gustos musicales. Y así pasa con todo, porque usted nace, usted ya tiene 3 nombres. 4. Usted tiene 4 nombres. Ajá. Y cada nombre representa a una persona diferente de su vida. Usted ya tiene religión, usted ya tiene no sé qué, usted tiene no sé cuánto. Su papá es abogado, usted tiene que ser abogada, tiene que ir a colegio privado, universidad privada. Entonces ya usted está en esta cajita. Etiquetas por todos lados. Exacto. Y es como bien difícil salirse, porque a mí me cayó el 20 de todo esto de la meritocracia y todo eso hasta hace bastante reciente, pues. O sea, porque yo sí pensaba que realmente era así como que cada quien podía llegar por sus medios hasta donde uno delimitara, ¿va? Incluso es algo que pusieron los artistas, pues, ¿va? Es así como que no, usted, y le dicen todos los méritos. Yo trabajaba en un supermercado y ahora soy súper famoso y tengo 3 Lamborghinis, pues. Pero no, o sea, sí hay estructuras físicas y materiales que sí determinan eso y que todos deberíamos de tener, suena súper idealista, pues, pero todos deberíamos tener acceso a, como cosas mínimas. Que son estructuras de privilegio en realidad, ¿verdad? Y no deberían. No. Ajá. No. Sí, o sea, y qué raro, pues, porque también es algo que ayer cené con unos amigos y hablábamos de, bueno, yo no hablaba, ellos hablaban, yo los escuchaba. De la meritocracia, ¿verdad? Y cómo ponían el ejemplo de Estados Unidos y cómo hablaban de cómo estudiar en ciertas universidades y tener acceso a ciertos círculos sociales ya garantizaban un leverage en la vida. Y cómo este sueño americano cada vez está más lejos de ser una realidad y es cada vez más un sueño, ¿verdad? Ya no existe. Porque están estas estructuras de privilegio que dan oportunidades diferenciadas. Es como lo que usted hablaba de las redes sociales, que las agarró jóvenes y así pasa con el sistema. O sea, las personas que agarraron joven al sistema son las que realmente se benefician de él. Y también lo ve en la movilidad social, o sea, prácticamente... No hay movilidad social. No hay, o sea, y es un porcentaje así menos del 10%. Entonces, le demuestra a usted que sí... O sea, no es cuestión de querer o poder... El pobre es pobre porque quiere, mano. Nadie quiere ser pobre, pues. Nadie quiere ser pobre. Cabal. Nadie quiere ser pobre. A este le gustan todos esos motivadores. ¿Qué opinión le merecen? A la madre, me puedo vomitar un poco en la boca. O sea... Yo he tenido problemas y incluso he tenido gente aquí que como que más o menos le entra en ese rollo. Y entonces... He visto un par de sus podcasts. Y no... Y sí tengo como que prejuicios bien fuertes al respecto, pero al escucharlos ya racionalizados, es así como que, está bueno. Pues, ¿y qué dicen? Tal vez no sos así. ¿Qué dicen? ¿Cómo...? Pues, yo pregunté una vez de cómo no caían en la charlatanería, ¿va? Ajá. Y pues la respuesta me gustó bastante porque, o sea, como que lo interpretó esta persona como que era un espacio en que las dos personas tenían como que el mismo estatus. Esta persona no era así como que, yo te voy a enseñar a vivir. Yo no soy un gurú. Ajá, yo te voy a enseñar a vivir, tenés que seguir estos 55 pasos. Y uno así como que, está bien. No, que era más como un intercambio de ideas, y así como que cosa que se puede resolver en terapia. Ajá, es que eso pienso yo. O sea, life coach, terapia, ajá. No sé, alguien que estudió, no sé. Y ese es el problema, porque, o sea, ¿por qué sos life coach? O sea,
porque recibiste un curso de otro life coach. Además, aunque está bien pues que piensen, yo no te estoy dando la receta del éxito de estos 50 pasos, pero sí se vende como una buena forma de vivir. Exacto. Como una forma de vivir mejor, como la receta de el éxito en algo, no sé para qué, pero o sea, de verdad, si te levantas todos los días y te tomas un jugo de limón con pimienta de cayena a las 5 de la mañana y luego corres 20 kilómetros recitando todo lo puedo hacer, yo soy fuerte y capaz de todo, vas a lograr hacerlo. O sea, sí te lo venden así. No sé, estoy hablando cosas que no sé, nunca he tenido un life coach, claramente, pero, o sea... Yo no he tenido, pero he leído bastante literatura al respecto. No, yo Muchas veces por curiosidad, otras veces porque me dijeron que era un buen libro y son fáciles de leer, entonces uno dice, puta, me lo terminé rápido. Pero sí... estaba viendo un análisis al respecto de por qué existe todo esto. Esto como New Age, del yoga, del wellness y todo esto. Y son como píldoras que le dan como placebos. Independientemente, yo he hecho meditación y todo eso. Pero, o sea, son placebos para que usted venga y tenga un momento de relax, pero no deje de ser productivo. Total. Ajá. Total. ¿Sabe que yo bajé esta aplicación Calm? Ajá, que es como... de Harry Styles. Sí. La voz de Harry Styles. De meditaciones. Es linda. Es como de meditaciones cortas y yo qué sé. Sí. Y a mí me pasaba que, obviamente, cuando uno pasa ocupado todo el día, es durante la noche que uno empieza a pensar cosas, ¿verdad? Entonces, en 2019, digamos que yo tuve una serie de acontecimientos no previstos, desafortunados, que me tenían un poco ansiosa. Entonces, me recomendaron bajar la aplicación, la bajé y lo que hacía era me dormía con meditaciones de Calm. Hasta que dije, mano, porque al final de cuentas sí era el único momento del día en donde yo me desconectaba y estaba al fin en contacto conmigo, y esa ansiedad a mí me estaba diciendo cosas que yo estaba sintiendo. Claro. Y esos pensamientos me estaban llamando la atención a algo que claramente yo tapé con meditaciones, y respirar profundo y sentir el dedo gordo de mi pie y el último pelo de mi ceja, pues, hasta que dije, ok, dormía delicioso. Claro. Dormía súper bien. Y dejaba la mente en blanco, porque qué chilero dejar la mente en blanco. Pero es que eso no resuelve nada. No. O sea, al día siguiente, si uno ponía mi meditación en la noche, me volvía a pasar lo mismo. Y volvía a tener el mismo pensamiento. Y tenía la misma aflicción. Entonces, ahí es cuando volví a llamar a mi terapeuta. Fue como, creo que es hora de retomar. ¿Regresamos? Regresamos, ya vine. Entonces, creo yo que sí, están bien. Sí, no está mal. Pero es lo que usted dice, o sea, son formas de mantenerlo a uno en ese loop de productividad. Además que este loop de productividad te exige estar bien. Y aparte son productos mismos del sistema que la explota. Estaba yo pagando mi aplicación, ¿verdad? Entonces, sí, no, digamos que no es una crítica hacia quienes lo hacen, porque cada quien quiere hacer lo que quiere y lo hace. Y cada quien tiene sus mecanismos para lidiar con sus cosas. A mí no me funcionó porque sí me di cuenta que no estaba yo resolviendo nada escuchando una meditación de 15 minutos todas las noches. Pero se dio cuenta que no estaba resolviendo. Y eso es bien difícil porque, o sea, se puede meter en esa espiral descendente de creer que sí lo está resolviendo y no lo está resolviendo. Porque a la larga el end goal de ese tipo de aplicaciones o de los life coaches y todo es generar dinero. Sí. ¿Va? Sí. Entonces, ¿por qué le van a ofrecer una solución real si no les genera dinero? Y eso es otra cosa que también me tiene así como no intranquilo y no es como que usted lo haga, pero en general a los derechos humanos, a los grupos feministas, a los grupos que buscan el bienestar en algo, ¿cómo se van a... ¿Cómo lo puedo plantear bien? Así va. No es un ataque, pero... ¿Qué va a decir? No, pues como esto mismo, o sea,
¿por qué va usted a dar una solución si esa solución le implicaría una pérdida? Y no hablo específicamente de usted, sino que otras organizaciones que sí generan dinero acerca de eso, ¿va? Acerca de una problemática y que realmente el interés no es resolverla como las farmacéuticticas, ¿va? O sea, las farmacéuticas no están para curar el mal, están para atenuar los síntomas, ¿va? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es un beneficio de erradicar el feminicidio si hay grupos que se benefician de eso? Sí, usted acaba de tocar como algo súper complicado y delicado de hablar. Sí. Pero sobre todo con todas estas narrativas de las personas que trabajan en derechos humanos son vividoras del conflicto. Exacto. Lucran de este tipo de cosas. Pero mire, yo que llevo 11 años trabajando en esto, he conocido todo tipo de personas, todo tipo de organizaciones y la verdad es que creo yo que lo que hace la diferencia es la convicción y el compromiso personal de querer transformar algo realmente. Desafortunadamente, pues el poder de incidencia que tiene una persona, que tiene una organización para cambiar cuestiones que, como usted ya dijo mientras hablamos de este tema, son estructurales, es limitado. Claro. Y bueno, al final de cuentas, yo no conozco a ninguna persona que se haya hecho millonaria trabajando en derechos humanos. Claro. De hecho, hacemos son bromas que hago yo con amigos y amigas, ¿verdad? Y es parte como de una reconciliación personal con el trabajo que uno hace. Yo nunca voy a ser una persona adinerada trabajando en lo que trabajo. En esta rama. Ajá. Pero a mí lo que me aporta mi trabajo trasciende, digamos, cualquier remuneración económica que yo pueda recibir. Con esto no quiero decir que todas las personas piensen como yo. Claro. Y tampoco quiere decir que soy una mártir de los derechos humanos y que vivo mal, porque no vivo mal. Obviamente tengo un trabajo, recibo una remuneración por mi trabajo. Pero digamos que generalmente, o bueno, no generalmente, no puedo generalizar. Pero yo conozco muchas personas que están súper comprometidas con esta labor que nunca se van a llenar los bolsillos de dinero, ¿verdad? Y encima, porque son cosas que yo no hago, pero porque mi trabajo, digamos que es más técnico, es más intelectual, pero hay personas que ponen el pecho, que están poniendo la cara, que se arriesgan por pura convicción, por puro compromiso. Esto no quiere decir que haya gente puede ser que viva muy bien. Claro. Pero como en todo, ¿verdad? Yo sí creo que las personas que trabajamos en esto porque creemos en que las personas pueden y deben vivir mejor y deben vivir dignamente, no estamos pensando en las varas. Ajá, en las varas. Ajá, no estamos pensando en el dinero. No estamos pensando en que si yo resuelvo esto, me voy a quedar sin trabajo, sin qué hacer. Claro. Porque además creo yo que como hablábamos, desafortunadamente en este país, para donde usted vea, hay violaciones de derechos humanos. Claro. Y de distintas formas. En distintas personas las sufren desde distintas formas. No sé, a ver, es que vamos a poner muy intensa, pero... pero, por ejemplo, una niña indígena que no tiene acceso a la educación, que es víctima de violencia en su casa, que puede que tenga una discapacidad, que no hable el español, va a tener diferentes manifestaciones de violencia y de violación a sus derechos en su vida que una mujer con acceso a la educación en un entorno urbano que puede sufrir otro tipo de cosas. Digamos, creo yo que es imposible pensar en yo voy a resolver todas las violaciones de derechos humanos que existen en el mundo y pensar también en que intentar hacer algo por resolverlas me va a traer como un detrimento a mí, ¿verdad? Que va a ser perjudicial para mí. Si eso es lo que hay personas, si eso es lo que están pensando algunas personas, yo les diría, dedíquense a otra cosa, mucha. Esto no es. Yo sí creo que aunque
uno nunca vaya a hacer millones, ni miles tal vez. Ah. Cuando uno habla de millones, pero de miles, tiene que pensar en que estamos en contextos donde hay personas en situaciones de vulnerabilidad que trascienden nuestra comprensión de lo que están enfrentando las personas y de cómo pueden resolverse esas cosas. Sí. Entonces, no sé, ya divagué mucho, no sé qué decir, pero creo yo que sí, no hay forma de hacerse uno adinerado con esto. Creo que las personas que trabajamos en los derechos humanos lo hacemos con convicción, lo hacemos con compromiso y nunca, como lo que nos mueve es la justicia, como lo que nos mueve es el bien, lo que nos mueve es que esta niña no sea víctima de violencia, que este niño tenga que llevársela a la boca todos los días. Uh-huh. La última preocupación es qué pasa cuando este niño sí tenga que comer, qué pasa cuando esta niña la dejen de golpear. Eso, o por lo menos a mí, es algo que nunca se me ha pasado por la cabeza. Y qué difícil, la verdad. Que pues que no pueda ser como una posibilidad real. O sea, yo siento que es un poco, no sé, yo porque soy una persona como bien pragmática en el sentido de establecer metas y saber cuándo algo se termina, pero cuando son así trabajos que no terminan, es así como que bastante, como que sí se presta como para crisis, ¿verdad? Así sí, personales. Puede ser muy frustrante. Ajá, porque no tiene establecido de llegar de aquí del 1 al 10. Ya llega al 10, bueno, ahora puedo llegar al 20, sino que simplemente es así como que llego al 10 y otra vez al menos 20 y sí, otra vez al menos 5. Entonces sí puede ser se quiere mucha fortaleza, ¿no? O sea, mental y... Sí, también la terapia ayuda un montón en eso, claro, pues porque hay muchas fuentes de frustración constante. Uh-huh. Pero también creo yo que una puede ser realista y no pasarse ambiciosa. Por ejemplo, yo no creo que yo puedo cambiar la realidad del país. Sí, no. Menos desde mi pequeño espacio de incidencia, ¿verdad? Me frustraría muchísimo pensando que algo así es posible. Ajá. Pero sí, yo creo que he aprendido a valorar las pequeñas victorias. A contentarme con poco, uh-huh, a saber que a veces los grandes cambios, que cursi, parezco tarjeta de Hallmark. Ajá, pero es cierto. Es que ahorita que le iba a decir, yo dije, a la guacala lo que voy a decir. Dígalo. Pero, o sea, que y le ponemos eso de nombre al podcast. Parezco tarjeta de Hallmark. Pero a veces para tener un cambio grande se requieren de pequeños cambios previos. Que es cursi y todo, pero son reales, pues, es como los dichos, ¿verdad? Ajá, sí, los clichés por algo son clichés, mano. Exacto. Por algo uno lo repite tanto. Pero entonces aquí le dejo mi tarjeta de Hallmark. O sea, un cambio grande requiere de cambios pequeños que le allanen el camino, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo he aprendido mucho a contentarme con esos pequeños cambios. Porque eventualmente pueden llevarnos a un cambio grande, pueden ser síntoma de algo mejor. Sí, es cierto. Y siento que el valor comunitario, creo que ahora nos están vendiendo mucho la imagen esa de que somos individuales y todo lo podemos lograr, self-made y todas esas mamás. Uh-huh. Pero a la larga somos comunidad siempre, o sea, desde el idioma que usamos, o sea, el lenguaje es comunitario porque viene de hace miles de años y nosotros hemos ido evolucionando con el lenguaje, la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, y también están tratando de alienar eso, como usted decía al inicio cuando estábamos hablando del metaverso. Uh-huh. Ajá, como que alienar a todos de una manera. ¿Qué pasa con la comunidad? Porque a la larga y se refleja en eso incluso, de que incluso en un metaverso hay necesidad de comunidad adentro de ese metaverso. Usted va a hablar con personas que tal vez no conozca ni vaya a conocer, pero está esa necesidad inherente humana de crear algo, pues, y es bien importante como construir esos pequeños cimientos que eventualmente van a ser una estructura más grande. Y usted no va a vivir para verlo, pero la siguiente generación tiene que construir encima de lo que usted hizo y así va creciendo, pues. Ajá. Así es. Porque no creo que es algo que se vaya a resolver tampoco, porque no siento que sea posible. O sea,
tiene que cambiar muchas cosas o todo irse a la verga, pues, va. O sea, Ajá, todo, ya que explote todo, ya. ajá, cae un asteroide y ya Sí, estuvo. Ajá, y sí. empezar de cero. Sí, sí, pero imagínese que ni el COVID nos hizo replantearnos la forma en la que vivimos. No. O sea, de verdad que venga el asteroide. Porque si una pandemia Ujú. no nos ha enfrentado a nuevas formas de vida, a nuevas formas de vivir, de ser humanos, de vivir en comunidad, no sé qué más puede hacerlo, pues. Sí, que venga el asteroide. Qué complicado es la pandemia, porque el otro día estaba escuchando hablar acerca de eso, de las vacunas y del Omicron, porque mi amigo Joe Rogan no se ha vacunado. Entonces, No entiendo, de verdad. pero él a pesar de eso, ya me vacuné, por cierto, antes de que critiquen lo que voy a decir. No. Pero tiene muchos puntos reales, o sea, que él se enfermó de COVID y se curó de COVID como los 2 días, ¿va? Porque es millonario, pues entonces tiene acceso a medicina que mortales no tenemos. Pero entre una de esas medicinas fue ivermectina, algo así. Ivermectina. Ivermectina, cabal. Ajá. Y en CNN lo estaban crucificando porque estaba diciendo Es de que que es eso... información. Ajá. Ajá. Pero él dijo, a mí me funcionó. No es así como que yo soy un doctor y yo digo que esto cura el COVID, ¿va? Entonces, él estaba hablando acerca de cómo se está empujando mucho la narrativa de que la vacuna es la salvadora de todo, cuando han pasado cosas malas por la misma vacuna que ni siquiera se están mencionando, ¿va? No está diciendo que son malas o buenas, simplemente está diciendo que es evidente que la narrativa está bastante inclinada hacia una forma de pensar que se desecha cosas que son naturales que pasen con cosas médicas, ¿ves? Porque si a usted la vacunan, va a causar una reacción en su cuerpo, Ujú. pues. Y hay un porcentaje mínimo de personas que se pueden morir con eso, pues. Ujú. No quiere decir que vaya a ser malo para el gran beneficio que tiene, pero tampoco es como para ignorarlo y no mencionarlo. Ajá. ¿Va? Y dice él también, o sea, porque es como bastante contradictorio en las cosas que dice a veces, pero las mejores cosas que tiene la medicina, Ujú. que es el darse el margen de error para crecimiento, Ujú. que muchas veces las personas que quieren ir en contra de la ciencia se agarran de esos porcentajes mínimos. Así es. ¿Va? Entonces, pasa ahorita en esta película, no le voy a seguir spoileando, pero Hoy la voy a ver. Llevo 3 días subiendo comentarios. La voy a ver. DiCaprio le dice a la presidenta y al Jonah Hill que así como que... no, es que es seguro que nos va a pegar el asteroide, ¿va? Y los otros, ¿qué tan seguro? ¿100%? Así, 70%. I can work with that. Alguien usó esa frase. Ni la he visto, pero ayer alguien habló. Pero no, ni siquiera 70, era 99.7. No, entonces no es 100. le dice uno. Entonces, y así se manejan las cosas. O sea, si usted es anti-vaxxer y usted ve que hay un Sí, me voy a agarrar 98.1, de ese usted mínimo. tiene... Ujú. Ajá, hay cosa que no está bien. Ujú. Sí. Y pasa con todo. Pasa con todo. Pasa con todo. Hasta con las cosas improbables, como la religión. Sí, no. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se qué maneja en denso eso? todo. Estaba así disperso y denso. Y lo voy a ver y voy a decir cómo pasamos de esto a esto. ¿Yo qué? ¿Cómo se manejan eso de las religiones y todo? Porque usted creció siendo religiosa, ¿no? Ajá, sí. Yo ¿Cómo lleva su relación espiritual? pues soy de familia católica. Ujú. Estudié en colegio de monjas. Apostólica. Sí. Romana. No, pues sí, crecí en colegio, fui educada en colegio de monjas, yendo a misa todos los miércoles. Y sí, digamos que no soy como tan institucional en cuanto a la iglesia y los dogmas y yo qué sé, pero sí creo en Dios, creo en la Virgen. No creo que Dios me va a resolver todos mis problemas. No creo que lo malo que me pasa es porque Dios me castiga o me quiere enseñar una lección. ¿Cómo ve usted a Dios? O sea, ¿qué es Dios? Digamos que yo creo que Dios es un poder superior que existe, que yo creo que a veces a mí me consuela, me reconforta, que ayuda a que las personas le encontremos sentido muchas veces a cosas que carecen de sentido.
Pero qué duro, pues, porque también puedo estar hablando muchas cosas de forma superficial que son mucho más profundas. Claro. Hablar de religión siempre es complicado. Sí. Sí. Sí, por eso hice la pregunta. Pero hay tiempo, Annelisa. ¿Ah? Hay tiempo. Pero sí, digamos que puedo ahorita ponerme a hablar de forma imprudente de cosas y de ideas que ni siquiera yo tengo muy claras, ¿verdad? Digamos que yo nunca he tenido un conflicto con la religión, bueno, sí, pero he tenido un conflicto, digamos, con las estructuras rígidas de la iglesia. Eso a mí sí me causa mucho conflicto. La idea de una iglesia que te juzga, que además tiene esta rigidez para conducir la vida de las personas. No, es algo que a mí no me emociona mucho. Pero sí creo que no me atrevería a hablar en un podcast de religión. Sobre todo porque es algo que es complicado, es delicado. Tengo muchos amigos agnósticos, tengo muchos amigos ateos. Y me encanta hablar con ellos, con ellas. No disfruto de la imposición de no, mano, ¿cómo no vas a creer en, no sé, en Jesús, en la Virgen? ¿Cómo osas a no creer en Dios? No, o sea, a mí me encanta hablar con mis amigos y mis amigas agnósticas, ateas, porque creo que aprendo mucho de esta forma de ver la vida. De ver, es que no sé si es de ver la vida, es de creer o no creer y de decidir que algo, es que incluso la mera discusión o contemplar el pensamiento de si algo existe o no existe carece de sentido si nunca lo vas a saber. Entonces sí, es complejo. Ahorita yo estoy hablando de muchas cosas que no sé. Estoy hablando 1000 cosas que no sé, así que me voy a callar. No, pero es complicado. Yo estaba viendo hace poco un chavo que se llama Badía, que es el líder de un podcast que a mí me gusta. Sí, es el que escribe los scripts de un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que hablan de eventos paranormales, de asesinos seriales y todas las cosas. Pero lo vi en otro podcast. Cuando él está en otros podcasts, como que ya es más él, y él como que tiene una serie de creencias diferentes. Pero es bastante como mágico él, pero a pesar de todo eso, tiene mucho pensamiento mágico, pero también es extrañamente científico también. Entonces él justifica lo paranormal y todas esas cosas que suceden, que muchas veces se prestan a creer en fantasmas o en Dios igual, es como son cosas que todavía no se han comprobado que pueden suceder con leyes físicas. Entonces nosotros naturalmente le atribuimos como que poderes externos a cosas que no entendemos. El milagro. Para entenderlo, y simplemente son, así lo interpreto yo, cosas aleatorias que suceden. Y que podrían tener una explicación. Usualmente la tienen. Como no la tienen muchas cosas de las que creen. Porque a mí lo que me parece curioso es como... ¿Cómo no crees en esto, en la ciencia, pero sí crees en que el agua que sale de esta ramita te va a curar, yo qué sé? Es que no, me voy a poner... No quiero entrar a hablar de esto. No, pero sí, ese era el punto de la conversación. No, no, son mentiras. Pero sí, a mí me pasa de que viene usted y conoce a una persona rematadamente católica, cristiana, lo que sea, y hace de menos como las creencias de alguien más. Y si usted los mira desde un punto de vista objetivo, son igual de absurdas las dos creencias. ¿Va? O sea, tanto como jugar con unas pelotitas creyendo que va a pasar algo más, ¿va? Como enterrar algo y creer que va a pasar algo aquí. O sea, al final lo que determina el funcionamiento de esa creencia es como las ganas que usted tiene de que suceda. De creer en eso. Ajá. Sí. Y su cabeza le va a dar sentido a todas las cosas con base a lo que usted ya cree. Sí. Solo le confirma lo que usted ya cree. Cuando leo mi horóscopo y me dicen, vas a tener un buen día, y tuve un buen día, wow, mi horóscopo tenía razón. Exacto. Sí. Aunque yo sí leo mi horóscopo. ¿Sí lo lee? Sí. Tengo una amiga muy chilera, CoStar. Sí. Sí, digamos que es complicado porque muchas personas hemos crecido con esta educación religiosa y alejarse de ella es complejo porque además
sí hace que una se cuestione mucho, ¿verdad? Sí. Cosas que te presentaron como absolutos, como dogmas incuestionables. Como le decía yo, no me he separado del todo de eso, ¿verdad? Yo soy una persona que cree en Dios, que cree en la Virgen. Tengo el nombre de 3 vírgenes, pues. O sea, nací el día de una virgen. Es cierto, ¿no? Ajá. Wow. Digamos que son cosas que son difíciles de las que uno se puede distanciar con dificultad. Y creo que quienes lo han logrado han también atravesado por momentos duros, ¿verdad? Al hacerlo. Sin embargo, creo yo que para mí no dice más o menos de una persona que cree en Dios o no. No. Para mí no dice más o menos Pero sí dice mucho. de alguien... Así va. ¿Siente usted? Siento yo. ¿Qué dice? No sé, pero sí siento yo que... ¿Qué dice? Usualmente... A mí me pasa algo, no sé si a usted le pasa, que estaba re mal, o sea, súper malo, pero es un ejercicio que yo trato de no hacer, pero me pasa. Pero lo hace, ajá. Ajá. Entonces la cosa es de hay como segmentar a las personas. Sí, todo el mundo lo hace. En las cosas que le gustan. Entonces, sí. Y usualmente no decepcionan, o sea, usualmente usted no está en esos prejuicios. A veces sí, claramente. Sí. Pero a veces muchas personas que caen en este tipo de narrativas religiosas, o sea, responden a ser un grupo de personas. Sí, por ejemplo, específico. Hay cosas que a mí me caen súper mal. Como los pro vida, digamos. O sea, sí, y esa mara que, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Ajá. Adiós, que, o sea... ¿Qué tal? Gracias, bien, gracias a Dios. Sí, digamos que ese tipo de cosas yo no las digo. Yo empecé por eso, quitándome de esas cosas. Nunca las dije tanto, pero no, a veces tal vez se salía uno, así como que... Bendiciones igualmente. Ahora es así como que... ya. Ajá. No respondo. Sí, o sea, creo yo que es lo que le decía. Yo no le echo la culpa de las cosas malas que me pasan a Dios. Ni creo que me está probando, ni Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Y digamos que tampoco... Hizo muchas cosas para romantizar la pobreza. Sí, y muchas cosas malas, ¿verdad? Porque además... No, pero dejemos de hablar del tema, hombre, porque... Sí. No. Pero entonces usted entra a algunas iglesias y entonces hablan de cómo tenés que aguantar porque eso te hace mejor cristiano, yo qué sé. Mano, cómo estar viviendo mal, cómo estar en una situación terrible te va a hacer a ti mejor algo, no sé. Pero bueno, la cosa es que sí soy una persona, digamos, yo seré mala católica, ¿verdad? Seré... Pésima. Sí, pésima. Sí, pésima. Una vida de pecado total. Total. O sea, digamos que por eso para mí es complicado hablar de ese tema porque yo me separo mucho de varias cosas. Y digamos, a mí, muchos amigos que tengo que son ateos o agnósticos hacen bromas que me parecen súper divertidas, pues. Que un montón de gente diría, mano, ¿cómo te puedes reír de eso? Entonces, no sé, es un tema sensible, sobre todo... si esto lo pueden ver como futuras parejas o suegras, perdónenme por ser así. ¿Y cómo es en ese ambiente usted? O sea, ¿sí se proyecta como una persona religiosa? Si la familia es religiosa, usted solo simplemente no... No, pero es que si a mí me preguntan, así como me preguntó usted, pues sí, yo digo, yo sí creo en Dios, creo en la Virgen. Fui criada como una persona católica, soy católica. ¿Qué sería? Me la creí un verbo. Así. No, pero sí, ¿usted ha leído ese libro de Sapiens? No. Es un librazo. Ya se lo pasé, ¿no? No. Se lo va a pasar. Va. La cosa es de que habla acerca de lo que necesitamos nosotros como para funcionar en sociedad. Y son esos mitos comunes que todos tenemos, que no necesariamente son tangibles. Ahí ponen el ejemplo como más corporativo de usted su mito son los derechos humanos, ¿va? Que es un constructo social, ¿va? Que a la larga sí funciona, pero como cosa inherente a la humanidad. Sentido cuando uno piensa, por ejemplo, en la mitología griega y cómo a través de eso los griegos le tratan de dar sentido a todo lo que pasaba en el mundo. Exacto. Ellos decían así como, los rayos, los lanza Zeus. Exacto. Huevos. Buscar explicaciones. Entonces son en esos mitos comunes en los que la gente se une en pro de algo.
Y es como crearon la sociedad, o sea, Dios, o sea, el ejército y todos esos pilares La familia. de la sociedad. La familia tradicional. Exacto. Sí. Y son como esos mitos comunes que yo siento que es en un inicio de una sociedad tal vez sí sean necesarios como para controlar a toda la población porque está bien pisado. Sí. Pero ya llega un punto donde ya se van quedando obsoletos, ¿va? Que es lo que nos está pasando ahora. Entonces está esa lucha del cambio de que no, que sí, que son necesarios, pues a la larga no, pues, o sea, y uno se da cuenta en la vida, o sea, como cuando uno hace esos actos de pecado, porque yo también crecí católico. Y la culpa, y yo qué sé. Ajá, y es más la culpa que lo que realmente sucede, y, o sea, y no está mal, o sea, como, o sea, contar que no daña a nadie más. Es que eso, yo creo que eso es con lo que uno tiene que hacer las paces, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo está dañando a alguien, lo estoy haciendo con mala intención, y eliminar la culpa, que la culpa es algo muy católico. Sí. O sea, la culpa católica es una cosa, es un peso gigante que le ponen a uno encima, ¿verdad? Entonces hay como que aprender a liberarse de eso. Bueno, sí, o sea... Y la misoginia. La misoginia. No, hombre, pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Ya casi 2 horas, creo. De verdad. Sí. Logré lo que quería con usted. Qué grueso, ¿verdad? Superamos la barrera de los 40 minutos. No, pero ya, dejemos de hablar de religión, de verdad. Ya. ¿Algo más? ¿Un mensaje que quiera dar a la comunidad podcastera? Pues gracias por interesarse en oírme hablando de todo y de nada a la vez. Qué cool, la verdad. A mí me pareció bien que usted iba a hacer cabal lo que fue hoy. Y vamos a platicar de todo. Sí. Y no sé cuál era su resistencia al respecto. O sea, si su vida de abogado. Es que es eso. Digamos que el asunto con los podcasts es que son un ejercicio muy natural, espontáneo. ¿A usted no le gusta eso? Muy espontáneo. No es que no me guste. El asunto es que... no, de hecho yo he disfrutado mucho nuestra conversación. Es una conversación como la que usted y yo tenemos todo el tiempo. Sí. Pero digamos que es una conversación que no queda documentada. Claro. En cambio, esta es espontaneidad documentada y que va a ser compartida. Claro. Y que además de ser compartida tiene el potencial de ser... Saca de contexto. Saca de contexto, puede ser revisada, puede ser escuchada una y otra vez, yo qué sé. Entonces, digamos que deja de ser... No, mentira, no deja de ser espontáneo, pero sí se convierte en algo que es susceptible como de... Ya tiene más resistencia usted. Sí, sí, pasé todo el año diciéndole que no. Sí, pero con que no, yo siento que no es tan complicado. O sea, si usted está consciente, o sea, obviamente a mí me va a pasar eventualmente que la voy a cagar porque son horas y horas y horas. Es que va a decir algo inapropiado, mano, y lo van a cancelar. Seguro. Lo van a cancelar. Espero esa cancelación. Pero también siento yo que hay formas de fallar. Sí. Va, o sea, hay muchas por ignorancia que usted puede decir algo, ¿sí? Estamos hablando ahorita de la religión y que en 2 años comprueban de que sí existe Dios. Qué estupidez de ser. Pero no teníamos esa información ahorita, ¿va? Pero cuando son cosas por ser una persona insensible y poco aware de lo que está sucediendo, ahí sí es un imbécil. Sí. Va. Sí, pensé en un ejemplo ahorita, pero no. Exacto. De hecho, ya lo hablamos en este podcast. Ya lo hemos hablado con diferentes personas. Y que si no está bien, o sea... Y pasa eso de las cámaras de eco. Para mí eso fue. Como que este individuo... Esta persona... Se rodea solo del mismo tipo de gente. Y durante toda su vida ha sido así. O sea, obviamente no va a haber más allá de lo que conoce. Sí, no sabe. Ajá, y para él, como que su círculo cercano piensa así, él va a pensar así. Lo está justificando. No lo estoy justificando. Pero todo tiene un contexto. Esta conversación. Todo tiene un contexto. Ya tuvimos esta conversación. Tampoco es tan cercano a mí como para que lo anda defendiendo. Sí, yo sé. Sí. Qué bueno. Si fuera una persona más cercana a mí, diría yo así, lo defiendo un poco. No vale la pena. No, pero ese tipo de cosas, ¿no? Hace poco a mi cuate le pasó en una subanda, no voy a mencionar su nombre, de que lo estaban cancelando y él se fue con todo a defenderlo.
Y yo le dije, este es mi brother, así como que, cédate. Yo ni por vos haría eso. Ajá. Fíjese que la persona con la que estoy saliendo, que es mi pareja, hemos hablado de esto, ¿verdad? Y yo le dije, mira, es que yo no metería las manos al fuego por ningún hombre. Ni por vos. Ni por ti. No, pues. Y me lo repite como en broma, pero seguramente es algo fuerte a escuchar. O sea, yo no voy a meter las manos al fuego por ti. Es que Y sí. o sea, es mi pareja, pues. Pero... ¿Qué tanto usted conoce a esta persona Ajá, es que no me termino de conocer ni a mí misma. Exacto. Menos voy a conocer a alguien más para poder decir, esto no. Y hay lugares oscuros de Todo el las mundo. personas. Todas las personas tienen lugares oscuros. Y venir y usted por la poca interacción o mucha, pero usted no está, no sé, ni durmiendo con esa persona, sabe qué putas, o sea, va Es que viviendo ni con esa uno persona. con una misma sabe qué onda, pues. Sí, cabal. Pero sí, por eso está el sistema de justicia. Así. Para- No para hablemos llegar- del funcionamiento del sistema de justicia tampoco. No entremos ahí, A mí- sino a- a 3 mí- horas. A mí mi hermana me regañó por eso, la vez pasada con el individuo este que sacamos del festival. Ajá. No me regañó, pero me dijo, o sea, todo lo que me dijiste no, o sea, no es nada que pruebe que él sea culpable, ¿verdad? Ujú. Pero así como en lo que... Presunción de inocencia, dijo su hermana. Exacto, pero en lo que yo averiguo, Ujú. ¿verdad? Y también ya empezaban a mencionar a otras personas del festival. Y así como que, bueno. Sí, yo creo que el asunto... La gran, pero ¿por qué vamos a hablar de esos temas? Pero Porque no siento analizan. que a las mujeres, en términos generales, nos cuesta tanto denunciar una situación de abuso que creo yo que hay que valorar el momento en el que una mujer señala a Exacto. una persona como un presunto abusador o abusadora. Y parte de valorarlo es escuchar a esta mujer y al final de cuentas toca tomar postura, ¿verdad? Ujú. Toca decidir. Y, Más cuando le afecta. ajá, y por ejemplo, personalmente, yo siempre, como decisión personal, siempre le voy a creer a una mujer. Ujú. Siempre. Claro. Aunque resulte al mes que puede ser que me estaba mintiendo, yo qué sé, decir, bueno, me equivoqué, pero yo por principio siempre le voy a creer a una mujer. Es que aparte, históricamente, lo que ha pasado es que por no creerles, o sea, no se detuvo a tiempo. Así es, o no Ah. denuncian porque no me van a creer, yo qué sé. Ajá. Entonces, sí son temas delicados, pero mi posición personal es que si a mí una mujer se me acerca a decirme que fue agredida de cualquier forma, Ujú. yo a esta persona, a esta mujer, yo le voy a creer. Bueno, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Qué denso estamos cerrando, pero gracias Con por la todo, invitación. esto es una buena nota para cerrar. Ujú. Y gracias por ver y a usted por estar y compartir su forma de ser y pensar. No, hombre, gracias a usted. Bye. Chao.